Muy buenas noches, bienvenidos a todos los televidentes de Jerusalén Televisión. Es para nosotros un gozo muy grande de que usted pueda sintonizar este programa tan cerca de ti todos los jueves a las 8 de la noche, son las 8:05. Y le invitamos a que usted pueda llamar a sus compañeros, sus amigos, sus vecinos, sus familiares, porque el programa de hoy es un programa muy interesante, muy especial. Vamos a tocar un tema bastante controversial y es importante que usted llame y opine con respecto al tema, el único pacto que Dios acepta hoy. Quiero repetirlo por si acaso no me escucharon, el único pacto que Dios acepta hoy. ¿Será que podemos pactar con Dios? ¿Cuánto podemos pactar con Dios? ¿Será que podemos pactar aún con dinero en el altar de Dios? ¿Podremos comprar los cristianos el favor de Dios con unos cuantos pesos o centavos? Llámenos ahora mismo al 368-4319. Y compre un favor. Y compre un favor. No estamos para vender favores aquí. 368-4319, el único pacto que Dios acepta hoy. Pero antes de continuar este programa, quisiera presentar a nuestros panelistas de hoy, invitados especiales, pastores de la ciudad de Barranquilla, Colombia, que también están levantando el estandarte de Cristo, inclusive en un medio evangélico donde ya hay muy pocos seguidores de Cristo que pueden decir esto es la verdad, esto está bien, no me importa lo que esté sucediendo alrededor, yo prefiero seguir a Cristo y el camino de la verdad. Este es un programa que usted necesita escuchar, así que no se vaya de la sintonía. Está en Jerusalén TV, esto está tan cerca de ti, y el tema de hoy es el único pacto que Dios acepta hoy. No son dos, ni son tres, es Hay uno. que proclamar la verdad. Amén. Es algo que nos quema por dentro y lo que debería tener cada creyente en su corazón es un grande deseo de poder proclamar la verdad. Hay que proclamar la verdad, es tiempo difícil, es el tiempo de levantarse y decir la verdad. Pero para poder proclamar la verdad hay que conocer la verdad, hay que estar dentro de la verdad, hay que vivir la verdad. Amén. Así que te invitamos que en esta hora no apagues tu televisor, sino que te quedes ahí, invite a otra persona y te cambies para este canal en este momento donde vamos a estar teniendo un programa muy interesante sobre la forma como Dios trata con el hombre. Es interesante porque tiene que ver contigo, tiene que ver con tu vida. Hoy queremos que conozcas la verdad acerca de cómo es Dios. Todo esto que vamos a estar compartiendo hoy nos hace una idea mejor de cómo es el Señor, cómo es ese Dios que nos creó, cómo es ese Dios que no vemos, ese invisible, poderoso de quien la Biblia nos habla. Vemos sus obras, pero no lo vemos a Él, vemos lo que ha hecho, no lo vemos a Él, pero queremos hablarte de Él, queremos que conozcas a Él, y Dios ha prometido que cada uno, desde el pequeño hasta el grande, lo conocerá a Él. Pero antes de comenzar, vamos a presentar el panel en esta noche. Así, comenzamos por el lado derecho con el pastor Arturo Real. Pastor, bienvenido a Jerusalén TV, ¿cómo está? Muchas gracias, la verdad que es muy dichoso estar aquí compartiendo con ustedes sobre todo este tiempo. Indudablemente que es un tema bastante álgido, controversial, porque esto radicaría en que de alguna u otra manera algunos que no piensan de esta forma inmediatamente van a sentir escozor y esto va a levantar, pero justamente para eso está. Amén. Jesús fue un hombre que confrontó con una realidad y a medida que iba confrontando, él sabía que poco a poco se iba acercando a que indudablemente llegaran contra él y tomasen la determinación que ya nosotros conocemos. Amén, así es, bienvenido. Gracias. Hermano Arturo Real. Pastor Antonio Armenta, bienvenido. Muchas gracias, Jennifer, por esta bienvenida. Vamos a tocar un tema muy interesante en esta noche. Realmente sé que este es un espacio para edificar, un espacio para educar, un espacio para advertirle a la comunidad acerca de este tema del pacto que hoy en día estamos viviendo. Hoy vamos a tratar ese punto de acuerdo a la Sagrada Escritura, qué es lo que verdaderamente un pacto, cuál es su origen, de dónde viene. Pero antes de comenzar, pues quiero pasar pues al compañero Henry. Henry Hernández, bienvenido, pastor. Muy buenas noches, Jenny, pastor Sayed, y a los colegas que están acá presentes en este panel. Y
Dios bendiga en grande manera a todos los televidentes que sintonizan Jerusalén Televisión en esta hora. La verdad, para nosotros estar acá estamos en representación del verdadero atalaya del que habla el libro de Ezequiel. Aquel que ve el peligro y advierte al pueblo salvará una responsabilidad delante de Dios. Y yo creo, pastores, que nosotros como pueblo de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad grande con el reino de los cielos que no podemos olvidar. Y es que nosotros somos los encargados de transmitir la verdad del evangelio a cada uno de aquellos que están en el mundo, aquellos que necesitan salir de su vida, necesitan salir del pecado, necesitan salir de la corrupción, necesitan salir de la inmoralidad, y para ello estamos aquí. Y si dentro del evangelio, hermana Jenny, pastor Sayé, colegas que están acá, si dentro del evangelio llegase a existir el riesgo, también nosotros estaremos acá para advertirle no solamente al que no conoce a Cristo, sino a aquellos que conocen a Cristo, que tenemos que cuidarnos, ya no solo del peligro que hay en el mundo, sino del peligro que existe dentro de la misma iglesia. Amén. Así, bienvenidos y bienvenidos a cada televidente. El tema de hoy es el único pacto que Dios aceptó hoy. Pastor, ¿por qué hay solamente un pacto que Dios acepta hoy y por qué no se puede hacer con dinero? Ahora, es que ha habido muchos pactos desde la antigüedad. Dios ha enseñado al hombre a pactar con él, pero en una forma adecuada. Hay que entender cómo es ese pacto. La Biblia habla de 8 grandes pactos que siempre Dios los ha hecho. Dios es el que ha iniciado el proceso del pacto. Vemos que desde Adán y Abraham y Noé, todos estos grandes hombres de Dios, Dios hizo un pacto con ellos. No que ellos hicieron un pacto con Dios, sino al contrario. Dios hizo un pacto con ellos. Simplemente Dios puso unas condiciones y el Dios de nosotros es un Dios de condiciones. Si alguno le dice a usted que Dios no te pide ninguna condición para ir al cielo, te está mintiendo. El Dios de la Biblia es un Dios que pone condiciones. Él dice, si me amas, guarda mi mandamiento. Si quieres ir al cielo, tienes que hacer esto. Si sin mí, nada podéis hacer. Es un Dios de condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar, usted, querido televidente, es aceptar que Él es un Dios de condiciones. Por ejemplo, Él dice, si tú eres borracho, no entras al cielo. Si eres abstemio, si te retiras del pecado, vas a entrar al cielo. Siempre vemos a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis que es un Dios de condiciones. Es que nosotros no queremos pintarlo así. La mayoría de personas de pronto se pintan a un Dios que no pone condiciones, un Dios que permite que la gente haga lo que sea, pero Muy que no fácil, pone condiciones. claro. Y no es así. Dios permite lo que nosotros querramos hacer, pero Él nos pone condiciones para poder darnos lo que Él quiere darnos. Él darnos la bendición completa. Él nos pide condiciones. Entonces, en ese poner condiciones se van creando los pactos. De hecho, El pacto que Dios diseña. Siempre usted busca en la Biblia, dice, y mi pacto que haré contigo, yo y mi pacto, entrarán en mi pacto. Siempre la palabra mi pacto aparece en la concordancia repetida. o sea que el hombre no puede iniciar un pacto hacia Dios. Bueno, sí lo puede hacer, pero no vale. Es como si yo cojo un niño, Claro. un niño y lo bautizo. Sí. Cojo, le echo esa copa de agua Se al niño. puede hacer, pero no Yo tiene valor. yo lo puedo hacer, pero no Claro. tiene ningún valor bíblico. O sea, no es una cosa que vale delante de Dios. Es como si un católico en vez de hacer algo se imagina otra cosa, hace otro Dios y entonces adora a aquel otro Dios. No es No válido. ha sido, Puede claro. inventarse el Dios que quiera, pero no. Puede hacer lo que quiera, pero no sirve. No es válido. Entonces es importante darnos cuenta nosotros que Dios pone condiciones. Entonces, en ese ir y venir de poner condiciones, pues ha diseñado diferentes pactos. Y de hecho, una de las condiciones más grandes que Él ha puesto a la humanidad es la puerta estrecha. Ahí vemos claramente la puerta estrecha y la puerta ancha. Jesucristo nos permite pasar por la puerta estrecha, un poco dificultoso supuestamente para el ojo del hombre, pero el fin es un fin agradable y perfecto. Así que vale la pena decirle no a la prosperidad material que ha arruinado y está arruinando a millones de cristianos en el mundo por preferir a Cristo Jesús. Pastores, ¿es peligroso, es abominable o es simplemente algo que no se debe hacer, pactar con dinero? Es algo incorrecto. Personalmente me gustaría que fuésemos a los principios y vamos a la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 15, donde está el pacto que Dios hace con Abraham. Vamos a leerlo del versículo 7 hasta el 18.
Y le dijo: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ojo lo que dice el versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, ojo a esto, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En el versículo 10 leemos que era costumbre o era un ritual durante la firma de un pacto partir el animal en 2. Esa era una costumbre. Y vemos aquí más adelante en el versículo 17, para no ser tan extenso, dice que cuando el sol se puso y ya estaba oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era prácticamente este símbolo del humo y el fuego? Están representando a Dios. Representa a Jehová, que pasa entre los animales divididos para sellar el pacto. Esto nos enseña que solo Él pasa por este pacto. Es unilateral, viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Esto es importante saber, que todo pacto, la iniciativa depende de Dios. Y esto está aquí bien claro. No sé si el pastor Arturo quiere complementar. O sea que el hombre nunca puede hacer un pacto para Dios, y mucho menos con dinero. Exacto. No tiene significado. En esto el pacto, que se origina en la palabra hebrea berit, que quiere decir de que siempre va a haber un fuerte y un débil. Y aquí el fuerte y el todopoderoso es Dios, y el débil somos nosotros. Por eso vemos nosotros, cuando leemos la palabra de Dios: si tú haces esto, tendrás estas bendiciones; si tú haces esto, vienen las maldiciones. Pero ¿quién dice esto? El Todopoderoso. Y con referencia a lo que está diciendo del pacto de Abraham con Dios con Abraham, Kenneth Copeland, no sé si lo conocen o han escuchado de él, dice que Dios fue en ese pacto el participante inferior y Abraham el participante más grande. Y así, lógicamente que es un error, y dice: y así como Abraham, la bendición de Abraham fue riqueza, supuestamente, entonces la simiente que vino de Abraham, que era Jesús, también fue rico Jesús, y entonces nosotros también tenemos que ser ricos. Pero la bendición de Abraham no fueron las riquezas, la bendición de Abraham fue la justificación por fe, que es la que tenemos hoy. Cuando en el hebreo habla de la palabra berit, significa cortar en 2. Y esa parte de cortar en 2 no se da en igualdad de condiciones. Siempre parte del poderoso hacia el más débil. Y en ese caso, siendo Dios el poderoso y siendo Abraham el débil, se establece un pacto. Y ese pacto de tal manera se va a cumplir. Por eso el Señor le permite que Abraham parta los bueyes, el becerro, pero no parte las aves, porque las aves simbolizan allí justamente la debilidad. Y lo hace pasar para que se chamusque, se pringue de la sangre, cosa de que si él fallaba, eso le sucedería a él. Pero siempre está partiendo ese pacto desde el punto de vista de la iniciativa de Dios, no de la iniciativa del ser humano. Claro. Hoy en día se está abusando. Exacto. Y en ese tipo de abuso vemos la descomposición
cómo hoy se está frecuentando y están mirando a un Dios como si fuera la situación que trae como consecuencia que, por ejemplo, se da el momento donde se da el principio romano, do des. Yo te doy para que tú me des. O sea, caemos en un Dios comercial. En ese Dios comercial que hoy estamos viendo. Que eso es lo que usted está viendo hoy. Sí, Claro, es como si fuera un Jesús producto de consumo. es un comercio. Sí. Pague 1, lleve 2. Claro. Pague 2 y lleve 3. Eso es lo que hoy en día estamos viendo. Todo en combo. Sí. O sea, la iglesia se ha vuelto un supermercado. Así es, así es. Entonces, esto, al hablarlo de esta manera así, tan cruda, tan real, pues a algunos no les gusta. Claro. Pero indudablemente el pacto se está estableciendo desde el poderoso hacia uno más débil. Y nunca en igualdad de condiciones. En los pactos que hoy estamos viendo, prácticamente se ve al hombre como si fuera el poderoso, El jefe. El mayor, claro. el mayor, el más que grande, manda, El que da las órdenes. el que da las órdenes. Entonces Dios es prácticamente el servito. El sujeto. el sujeto para Claro. manipular Eso es incluso al ser manipulación, humano. eso es manipulación. Entonces, yo quisiera que fuéramos un poco lentos para no agotar el Claro, tema tanto. sí. Comencemos hablando de pactos sin dinero, como hemos comenzado a hablar. Claro. Pactos sin dinero. Y claro, al y final, permitimos luego- hablar a la luego- gente también, ¿verdad? Claro, y luego nos vamos involucrando en el pacto con dinero, porque bíblicamente no hay ningún pacto con dinero. Entonces vamos a hablar de los pactos sin dinero primero, como son un pacto sin dinero. Entonces la gente se puede formar la idea, porque cuando entramos y enseguida vamos atacando el pacto con dinero, la gente dice, pero ¿por qué me atacan eso? Entonces vamos a estudiar mejor la Desde verdad, la raíz, y la verdad claro. saca el error, saca la mentira. Entonces los pactos de la Biblia, querido televidente, han sido todos pactos de Dios con el hombre, como decía mi hermano Duro. Arturo Real. Él decía que la palabra verit significa de arriba hacia abajo. El poderoso hace pacto con el débil. Dios hace pacto con nosotros. No es una cosa tan complicada. De pronto alguna persona ahora nos está viendo y dice la palabra pacto, qué cosa rara, qué cosa elevada, qué cosa difícil de comprender. Pero no, simplemente es un acuerdo entre dos personas. Un pacto es un acuerdo simple entre dos personas, en este caso Dios y hombre. Pero ese acuerdo es regulado por el cielo. Es como la minuta de una notaría. Cuando dos personas van a hacer un acuerdo de una compra y venta de un apartamento o algo así, necesitan una minuta hecha por una persona que tiene más conocimiento de cómo hacer ese pacto, de cómo hacer esa venta. Entonces, en este caso, el notario es la persona. En el caso de los pactos divinos, Dios es el notario y al mismo tiempo es uno de los dos que firma. O sea que en el pacto divino firma el notario, que es Dios, firma Dios y luego firmo yo si yo quiero. Claro. Porque los pactos, en cuanto a nosotros, yo lo tomo o lo dejo. Dios diseña su pacto Así es. y yo lo tomo o lo dejo. Claro, así es. Dios no se somete a mis condiciones, ni acepta que yo ponga ninguna cláusula. O sea, Amén. Dios no acepta que yo diga, no, pero Señor, pero permíteme poner una clausulita. Dios no acepta eso. No, la iniciativa siempre viene de Dios. Así es. La iniciativa de que Él nos llama, Él nos escoge desde su amor por nosotros. Por eso nosotros debemos adorar a Dios, debemos alabar a Dios, no por lo que Dios haya hecho por nosotros, ojo a esto, sino por lo que Él es. Por eso es que usted ve personas, por ejemplo, si están pidiendo cosas materiales y no hay respuesta de parte de Dios, se alejan de la alejan de iglesia, Dios, claro. se alejan de Dios. Eso se Culpan a llama Dios. ser seguidor hipócrita. Porque pensamos manipular a Dios. No, yo tengo que alabar a Dios, tengo que amar a Dios por lo que Él es. Él fue quien me amó, de Él vino, Él salió a mi encuentro. No es que yo haya buscado a Dios, no hay nadie que busque a Dios. Dios toma la iniciativa. Y es que- Así se inicia así todo es. pacto. Y es que, pastor, es precisamente eso es lo que es el verdadero evangelio. Pero eso no es lo que se está viviendo hoy en las iglesias. Lo que se está viviendo hoy en las iglesias es otra cosa distinta. Es tratando de comprar a Dios con dinero. Es como si Dios fuera el casino de Las Vegas. Tú le metes una moneda, le tiras la palanca y sale lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque Dios es como cuando tú compras algo y te lo dan, o como un 2x1 o 2x3. Y alguien dijo, el Dios de la Biblia no negocia tratos, Él establece declaraciones. Mira lo que Hay un dice aquí principio. en... Hay un hermano, principio por lo menos que Henry. tenemos que tener en cuenta en esto, y es que hoy por hoy se están invirtiendo los papeles.
La Biblia narra desde el principio, cuando se establece el primer pacto, aparece Dios como el todopoderoso, como el fuerte de la escena, Claro. y aparece el hombre siendo el débil. Exacto. Hoy por hoy nosotros vemos que los papeles se han invertido. Trata el hombre de ser el fuerte y de degradar a Dios, y ahí es donde está el riesgo, porque nosotros no podemos degradar a Dios y convertir a un Dios que tiene necesidades. Claro. La Biblia declara, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Lo único que podemos darle nosotros a Dios es nuestro agradecimiento, nuestro servicio. Lo que decía el pastor, nosotros le servimos a Dios, y le servimos a Dios ¿por qué? Porque Dios nos ha dado muchas cosas grandes, de tal manera que aunque nosotros le sirvamos, nunca vamos a tener el tiempo suficiente ni la edad suficiente para pagar todo Amén. lo que Dios Los ha favores. hecho por nosotros. Así es. No nos va a alcanzar esta vida ni la otra para pagar, pastor, Nunca. todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es Algo- impagable. Sí, Así algo es. que Es quiero impagable. complementar lo que decía el pastor. Eso se llama, en teología se llama reduccionismo. Hay personas que reducen a Dios, así como la religión tradicional reduce a Dios a una figura, a una imagen, a una estampita, o sea, lo reducen a algo que tú puedas manejar, manipular. Así también estamos cayendo hoy en día Sí. en esa situación. Queremos reducir a Dios, o sea, quiero ser igual o más que Dios, quiero manejarlo a mi manera, yo quiero seguir a Dios a mi manera. No, mire, Dios es infinito, Dios es extenso, nuestra mente, nosotros lo que hacemos es acercarnos a Dios, porque nuestra mente no puede comprender toda la majestad de Dios. Pastor, esto es interesante, no reduzcamos a Dios, Dios es supremamente grande. Eso es como insultar a Dios. Lo que estamos viendo hoy Exactamente. es un insulto que hacen a Dios. Claro. Que con un billete de $1 o de $2 vas a comprar algo de Dios. Eso es Claro, un insulto. hablemos primero del pacto sin dinero. Claro. Mira, di lo que dice en Génesis No existen. 17. Ujú. En Génesis 17 está explícito ciertos detalles de lo que es un pacto que nos aclara bastante. Ahí está Dios hablando, por lo tanto la luz es inmensa, es un rayo de luz poderoso, donde Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, Génesis 17:1. Anda delante de mí y sé perfecto. Ya está comenzando a hablar del pacto. Amén. Primero le está diciendo a él, tu obligación es, tu responsabilidad es, tu Tu tarea. obediencia es, anda delante de mí y sé perfecto. Dos cosas no tan fáciles, Claro. pero son dos cosas que exigen de nosotros, andar delante de Dios y luego ser perfecto. En la palabra dice que Jesús dijo, sean pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hoy están los amigos de la imperfección, los amigos de creer que la perfección no existe, pero la perfección sí existe. Tenemos buena noticia. Amén. Dios es un Dios perfecto que Así ama la es. perfección y nosotros seremos perfectos cuando la trompeta suene. Amén. Así que la iglesia no puede estar pensando en que todo el tiempo vamos a estar rodeados de imperfección. Dios es un Dios perfecto y hasta allá nos está llamando. Entonces dice aquí, anda delante de mí y sé perfecto. Él no le puede decir a Abraham sé perfecto si es imposible. Y en el 2 dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces ya Dios empieza a decir, yo en cuanto a mí, yo me responsabilizo a multiplicarte en gran manera. En el 4 también le dice, serás padre de muchedumbre de gente. En el 6 le dice, te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, porque Abraham no puede hacer eso. En el 9 le dijo, tú guardarás mi pacto después de ti por todas tus generaciones. Y el pacto comienza con una circuncisión. En ese pacto, hoy en día Claro. no tenemos necesidad de circuncidarnos Así ya. es, así es. Pero la circuncisión en este momento era una señal de obediencia. Era tú circuncida a todo varón y obedéceme. Dios le puso las reglas de juego. Y en cuanto a mí, yo te daré lo menos pensado. Te daré la mejor tierra del mundo. La mejor tierra del mundo que es entre el río Nilo y el río Éufrates. Es la tierra que Dios le promete a Abraham. Te voy a dar esa zona de tierra. ¿Sabe cuándo ha tenido la descendencia de Abraham esa tierra? Nunca. Porque no fueron obedientes. Amén, Pero así el pacto es. estaba ahí. Y el pacto abránico no se ha cumplido. Porque Dios no lo cumplió, no. Dios lo cumplió, pero el hombre no lo cumplió. La descendencia de Abraham falló. Abraham no falló, pero la descendencia de Abraham sí. Porque dice, el pacto será entre tú Mí. y tu descendencia. Sí, no solamente voy a hacer pacto contigo, sino con tu descendencia. Donde tu descendencia falle, el pacto queda roto. Y Queda de nulo. hecho está roto. Por eso Así es, Israel así es. anda vagando, Así es. tratando de regresar a la tierra prometida porque han roto el pacto, han Así es. crucificado
al Hijo del pacto, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ese pacto ellos mismos no lo obedecieron. De haber obedecido ese pacto, hoy Israel estuviera como nación número 1, no fuera Estados Unidos, ni Europa, ni nada por eso. Fuera Israel la nación más grande del mundo, más poderosa del mundo, y no lo es porque desobedecieron. Sin embargo, vemos nosotros los rayos de gloria que tiene Israel. A pesar de que es un país pequeño, tiene rayos de gloria, tiene gente inteligente, sí, los mejores pilotos del mundo, los mejores guerreros del mundo, tiene gente tremenda, tiene muchos mejores, tiene ciertas frutas que son las mejores, hay muchas cosas en ellos que son los mejores. Lamentablemente no son el país más poderoso del mundo porque han roto el pacto, y Dios le dice, si rompes el pacto, no importa si eres hijo de Abraham. Entonces, ese primer pacto. O sea que vemos que no hay pactos con dinero, por lo menos. Ese pacto no fue con dinero. Exacto, fue. Fíjate que Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar toda esa tierra, y a cambio, ¿qué te pido? Simplemente obediencia. Simplemente. No le dijo a Abraham, consigna 1,000 pesos en el banco. 2 millones de pesos. No, simplemente dijo, no. sé obediente solamente, Ajá. y yo te daré toda esa zona de tierra para que vivas cómodamente, porque claro, no es de Dios la pobreza, Dios no quiere que la gente viva pobre, Claro. solamente que estamos atravesando una circunstancia donde la pobreza es preferible por la salvación de las almas, porque tú no vas a decir, bueno, vamos a predicar riqueza, predicamos riqueza y se va todo el mundo al Y infierno. es que, de hecho, el mensaje vertebral o la columna vertebral de la Biblia no son las riquezas. Y hoy lo que predican es, trae tu dinero al Es el altar peligro, es el porque peligro. vas a ser rico, y todos se vuelven avariciosos, codiciosos y se desvían del camino. La columna vertebral de la palabra de Dios es la redención de la humanidad, y para eso vino Cristo Jesús a la tierra, para redimir tu alma, no para hacerte rico, es para hacerte rico espiritualmente. Llámenos ahora mismo al 368. El problema es que si nosotros nos ponemos de acuerdo todos y empezamos a predicar riqueza, Claro. empezamos a predicar riqueza, con pelotería, haga esto, haga negocios. Pablo dice, a los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Entonces, seguro que se va para el infierno más de la mitad de los que nosotros le digamos que se hagan ricos. Amén. Se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque no es que las riquezas sean malas, sino que van a ocupar el lugar de Dios. Y es el problema. Por eso dijo, con dificultad se salva. Tania de Arco está en línea. Llámenos al 368-4319. ¿Usted qué opina con respecto al pacto con dinero para obtener un favor de Dios? 368-4319. Pacto Tania, sin dinero. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Que Jesús siempre está con nosotros, que nunca nos va a dejar desmayar, y que a pesar de todo, Dios siempre nos va a ayudar en todo, porque nosotros somos hijos de Él y nunca nos va a abandonar. Ya eso es todo lo que quería decir. Tania, muchas gracias por tu apoyo en esta preciosa noche. Usted síguenos llamando al 368-4319. Hoy la Iglesia de Cristo Jesús necesita una reforma. ¿Y por qué hablo de reforma? Porque hemos hablado de que en el Antiguo Testamento hubieron pactos sin dinero, pero cuando hablamos de pactos con dinero, me hace recordar de aquel hombre John Tetzel, que por las indulgencias tenía una frase muy común, decía, tan pronto la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio sale sin pena. Eso fue en la Iglesia Católica con John Tetzel, y hoy lo estamos viviendo en la Iglesia Cristiana. Pacta por tus hijos, pacta por tu familia. ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso? Tenemos que pedirle perdón a la Iglesia Católica. ¿Será que se puede pactar por los hijos para la salvación de ellos? Lo que sucede hoy en día es que la gran mayoría están predicando la retribución. Y la retribución no es más que Dios premia al justo y castiga al malvado. Pero si nosotros miramos a la luz de las Escrituras, vamos a comprender que no siempre se dio de esa forma. Por ejemplo, si miramos lo que dice Eclesiastés 8:14, dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Entonces, en esa situación de hoy, la mayoría predica justamente la retribución, donde Dios premia siempre al hombre de Dios, cuando eso fue revaluado desde el mismo momento cuando muchos profetas, como el caso típico de Jeremías, en el capítulo 12, él dice, justo eres tú, Señor, pero alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué avanzan? ¿Y por qué en el caso de él, como hombre de Dios, siempre estaba en la mazmorra, siempre estaba en la cisterna, siempre estaba en la situación recalcitrante, viviendo angustias, viviendo momentos difíciles? Ahora, ¿por qué vivió así? Porque él en su tiempo tomó su postura y estuvo en contra de la manipulación, del abuso de la monarquía de la época, donde se confabulaban para beneficiarse.
Entonces el hombre de Dios, que justamente va a tomar su voz, la vocería de Dios, y va a hablar en nombre de Dios, va a enfrentarse contra el sistema religioso vigente. El sistema religioso vigente está viciado, porque justamente están apuntando a las riquezas. Fíjate que la Biblia nos habla en hebreo que Moisés antes rechazó los tesoros de los egipcios, Claro. rechazó todas las prebendas y ¿sabes? aceptó Sí. ante los vituperios de Cristo. Y es increíble de que Moisés rechazó las riquezas de los egipcios. Y hoy están predicando en muchos canales de televisión y radios de la ciudad y del mundo entero de que nosotros necesitamos las riquezas de, así como Moisés pudo obtener las riquezas de egipcio, nosotros necesitamos esas riquezas también. Es increíble. Porque están mirando el éxito desde el punto de vista cuantitativo. O sea, hoy en día tú eres exitoso porque tienes el mayor número de miembros en Claro. la iglesia. Hoy eres exitoso porque Porque tienes eres el mayor millonario. número de dinero que Sí, tengas. pero eso no es el éxito. Y yo quiero decirle, el hombre más grande después de Jesús fue el apóstol Pablo. Amén. Y Pablo fue un hombre bien ilustrado, un hombre inteligente, No tenía un hombre avión. que en su época No era tenía avión. prácticamente, en su época era como decir hoy en día un jurista, un abogado. Y sin embargo, cuando él empezó a predicar, en su época habían 3 opciones para predicar, para ser un predicador itinerante. Número 1, pedir dinero por la predicación, ponerle precio a esa predicación. 2, era predicar en las plazas y entonces pedir una limosna. Y Claro. número 3, había que ir entonces, colocarse en las familias más pudientes, en las familias más ricas, que ese era el éxito de los predicadores itinerantes. Ese era el sueño de la filosofía griega. Tener, por ejemplo, una vida de meditación, una vida de riqueza, conocimiento, y todo aquel que alcanzaba ese momento culmen para él, lo alcanzaría de la mejor manera posible. Ahora, esos 3 casos que te estoy mencionando solamente apuntaban y tenían algo en común, era que ninguno trabajaba con sus propias manos. Claro. Y Pablo, a pesar de ser un hombre que viene de la familia más pudiente, porque recordemos el caso que cuando él fue azotado, él le dice a los que le están azotando, ¿por qué azotas a un ciudadano romano? Claro. Cuando eso lo escuchan, los soldados tuvieron temor. Inmediatamente le comunicaron al tribuno, o sea, al encargado de Sí. la cárcel. E inmediatamente, ¿sabe qué sucedió? El tipo bajó y le dijo, con una gruesa suma de dinero yo compré la ciudadanía romana. Y entonces él dice, yo soy de nacimiento. ¿Qué consiste eso? Que posiblemente el padre o el abuelo hayan comprado esa ciudadanía romana por dinero, pero a partir de ahí todos eran por nacimiento. Entonces, Pablo, siendo un hombre con esas cualidades, que muy bien podía, que todas las iglesias, las comunidades que él fundó, podían sostenerlo. Mas, sin embargo, él tomó una opción de predicar gratuitamente el evangelio. Gloria a Dios Bueno. por Y Pablo. eso hizo con tal forma que cuando él empezó a predicar y empezó a trabajar, y a trabajar físicamente como un obrero más, en esa época, contratar a un ciudadano romano era costoso. Entonces Pablo tuvo que humillarse y ser un esclavo. Sí. Y a partir de allí vemos cómo él anuncia el evangelio, porque las comunidades cristianas de esa época eran las más pobres. Él dice en 1 Corintios capítulo 26 vamos a en ver una adelante. llamadita en línea y seguimos aquí. Misael Serpa está en línea. Dios te bendiga, Misael. ¿Cómo estás? Bendiga, hermana. Bien. Bendiciones a todos. Cuéntame, Misael, ¿cuál es tu aporte entonces Estoy aquí? totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. ¿Sí? Soy una persona que me gusta leer mucho la Biblia. Me congrego en una iglesia trinitaria. Creo que le estamos dando una visión al Evangelio muy materialista en los últimos tiempos. Claro. Considero de que esa es una de las formas que está utilizando los pastores, los concilios, para que las iglesias estén llenas. Así es. Hay mucha necesidad en el pueblo, hay mucha necesidad en la gente común y corriente. Entonces, en base a ello, se están basando, valga la redundancia, para llamar a la gente que van a tener dinero, van a tener beneficios, van a tener mucha economía si llegan a las iglesias a sembrar, a dar y a dar. La palabra de Dios es clara cuando nos dice de que Dios instituyó, ¿verdad? A su Hijo, lo mandó, lo envió para darnos la salvación a cada uno de nosotros. El nombre de Jesús es Salvador. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que se está llevando el evangelio a un nivel netamente económico. A veces que yo paso por las iglesias, porque a mí me gusta, donde está la palabra, ahí me meto. Entonces,
que a veces parece como una clase de economía. Sí. Uno llega a una iglesia y le están dando es una clase de Seminario de economía, cómo finanzas. hacer dinero, cómo hacer money. Entonces, yo les digo algo, realmente me gusta que ustedes estén haciendo esto, este canal pues creo que es algo diferente Gloria a y considero que ustedes deben de seguir con esto. ¿Por qué? Porque se está dando a conocer la verdad. La Amén. verdad. Y la Amén, verdad así es que es. nosotros no podemos estar 100% visionando el dinero. Dios Así es. quiere que nosotros tengamos, pero a su debido tiempo y cuando Él quiere. Pobres siempre van a haber. Va a haber gente rica que va a ser pobre, va a haber gente pobre que después va a ser rica y va a haber gente rica que toda la vida va a ser rico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que creemos en Cristo, sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Y sabemos que si a veces Dios permite ciertos beneficios económicos a una persona, esa persona hasta inclusive no va más a la iglesia. Entonces nosotros no podemos estar pendientes en dinero, en todo dinero, cuando realmente lo que quiere Dios es salvar nuestras almas. Es difícil decirlo, nos cuesta a veces decirlo a los hermanos de la misma iglesia, tenemos de pronto discrepancias con pastores, con gente que en una u otra forma lidera gente, pero si es la verdad, o sea, la verdad es que Cristo vino a darnos la salvación. Él es el que quita el pecado del mundo simplemente. Y si Dios te quiere dar cierta bendición, es porque Él quiere, porque a Él le da la gana, porque a Él le place darte esa bendición. Es potestativo de Dios. Amén. Amén. Sí, estamos aquí en Jerusalén TV. Misael, muchas gracias por tu llamada en esta preciosa noche. Usted sigue nos llamando al 368-4319. Tenemos otra llamada en línea, Manuel de la Rosa, síguenos llamando. ¿Usted qué opina con respecto a este comercio del cristianismo que está pisoteando la sangre de Cristo y alguien tiene que levantarse y airarse contra el pecado que está cometiendo el cuerpo de Cristo? Claro, Manuel de pero la es Rosa. importante esto, o sea, no se puede amar a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. Amén, así es. El asunto no es que las riquezas sean malas, porque Abraham era rico y algunos hombres de Dios han sido ricos. Isaac era rico también. No podemos tapar eso con las manos porque no estamos aquí tratando de ocultar partes bíblicas. Estamos tratando de ocultar porque a veces para sostener una doctrina falsa arrancan pedazos de la Biblia. Claro. No podemos arrancar pedazos de la Biblia contundentes como que Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob lo mismo. Y aún en el Nuevo Testamento Zaqueo era rico y muchos seguidores de Cristo eran ricos. Nicodemo era uno de ellos. Solo que Dios conoce que las riquezas pueden afectar a millones de personas a que se pierdan para siempre. De tal forma que nosotros no podemos amar al mismo tiempo a Dios y a la riqueza. Hay muchas advertencias bíblicas. Jesús dijo varias y Pablo también dijo varias. Mando a los ricos de este siglo que no sean altivos, y también el que quiere enriquecerse puede caer en tentación y lazo. Aquel cristiano que dice, me voy a enriquecer. Simplemente, si no es algo que está fluyendo en tu vida, usted lo que tiene que hacer es mirar a Cristo y tener en cuenta que la riqueza puede desviar el camino. O sea, un pacto sin dinero tampoco se puede hacer. Yo no puedo inventarme un pacto con dinero. Voy a poner un ejemplo de lo que sería un pacto sin dinero que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo me pongo a orar y digo, Señor, voy a hacer un pacto contigo. Te prometo que voy a seguirte, voy a servirte, quiero servirte. Pero a cambio de que yo te sirva, quiero que tú me regales una familia, por ejemplo. Quiero que me regales una familia. Fíjate, Claro. ahí no estamos metiendo ninguna clase de dinero. Quiero que me regales una buena familia, unos 10 hijos, qué sé yo. Pero yo te prometo ser obediente en todo, pero solamente en una sola cosa no. Yo quiero fumar cigarrillo. O sea, yo voy a ser obediente en lo demás, voy a la iglesia, diezmo y todo, pero déjame fumar cigarrillo. Entonces yo diseño mi pacto. Yo quiero fumar cigarrillo, voy a dar los diezmos, voy a la iglesia, nada de fornicación, etcétera. Pero tú me regalas 10 hijos. Un pacto sin dinero. Claro. Este pacto no es válido. Amén. Inclusive hay personas que han dicho, Señor, si salvas a mi mamá, me entrego a ti. Aunque usted no lo crea, eso no es correcto. No es correcto porque le está poniendo condiciones a Dios. Amén, Y así Dios es. muchas veces No se responde puede esa oración condicionar. con tal de salvar a esa persona, Ajá. pero Él no se puede manipular. Él lo hace porque te ama y quiere salvarte. Su misericordia. Pero no siempre pasa lo mismo. Señor, me salvas a mi mamá y te sirvo, no. Hay que respetar su voluntad. Sí, claro, él es Dios y yo no puedo ponerle ese tipo de condiciones. Eso es un pacto. Un pacto que yo diga, yo quiero hacer un pacto con Dios. De pronto tú no sabes lo que es la palabra pacto, pero de pronto sí dice, Señor, si salvas a mi mamá, te sirvo.
¿Y quién soy yo para decirle eso? Amén. Aunque mi mamá no se salve, aunque mi mamá no se sane, yo debo servir a Dios porque Amén, Él gloria es, a Dios. él es el Todopoderoso, como decía el hermano Así es. Armenta. Yo no sirvo a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él Es. Así es. por lo que Él es. Entonces yo tengo que mirar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace, porque si miro solo lo que Él hace, entonces estoy trabajando por lo que se beneficios. llama los beneficios Claro, de Él. los Pero yo tengo beneficios. que amarlo es a Él como persona, Amén. a Él como persona. Por eso es importante que nosotros entendamos qué pacto estás haciendo. Hay muchas personas que nos están viendo y no están de acuerdo con el pacto con dinero, pero estás haciendo un pacto, permanentemente estás haciendo un pacto. Bueno, señor, voy a la iglesia si no llueve, voy a la iglesia si mi hermano me regala para el búho, o sea, poniendo condiciones a Dios. No se puede hacer eso, estás manejando equivocadamente, estás actuando equivocadamente. Más bien debe decir, voy a la iglesia A pesar de a lo que pesar sea. de que tenga o no tenga dinero. No se puede poner condiciones a Dios, mucho menos con dinero. Manuel de la Rosa está en línea. Manuel, Dios te bendiga. Igualmente, hermana Jennifer, bendiciones a todos, a este ministerio, gracias por el tema de hoy. Y hay unas palabras claves, creo que los pastores lo han dicho, obediencia, la primera de todas, gratitud y amor a Dios. Pero es que la mayor riqueza, Pastor Ricardo, ¿Sí? es el amor que nos da Dios a nosotros. Amén, así es. Y el dinero no puede sustituir eso. Así que gracias de verdad de todo Gloria a corazón Dios. por este canal, por el tema de esta noche y ojalá todos podamos seguir obedientes a Dios y recibir ese enorme regalo por su gracia de tenerlo en nuestro corazón. Así es. Aleluya. Dios te bendiga, Manuel. Muchas gracias por tu llamado. Te bendecimos en esta preciosa noche y damos gracias a Dios por tu vida y porque te diste cuenta de que la riqueza más grande de un hombre es tener a Cristo en el corazón. Tenemos otra llamada en línea. Usted síganos llamando al 368-4319. El tema de hoy es el único pacto que Dios acepta hoy. Víctor Valdés está en línea. Dios te bendiga, Víctor. Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está? Chica, ¿cómo hace una iglesia o un pastor para poder sostener una iglesia? Para poder sostener una iglesia requiere de gastos, Claro. como lo son el servicio de una iglesia, todo lo que requiere una iglesia para mantenerla. Mi pregunta es, si Dios habla en su palabra acerca de la siembra y establece y dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Mi pregunta es, el hermano pastor Ricardo Sayet, me imagino que él tiene unos gastos impresionantes para poder sostener el programa al aire. Entonces, ¿cómo hace una iglesia para poder sostener, Perfecto. cómo hace un pastor para poder sostener una iglesia? Claro. Si Dios establece su palabra acerca de la siembra, es mi pregunta. Gracias por tu llamado, Víctor. Queremos decirte que nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Los diezmos y las ofrendas son lo que ha sostenido este canal. Mucha gente que asiste a Jerusalén, tenemos 2 reuniones los domingos, a las 9 y a las 11 de la mañana, la gente es consciente y participa en forma activa en el canal. Ellos dan sus diezmos y sus ofrendas, que es la regulación económica de Dios, porque Dios Amén. es un Dios inteligente. Dios no va a decir que haya iglesia si no hay un sostén económico para la iglesia. Entonces Dios diseñó para la iglesia cristiana el asunto de los diezmos y las ofrendas, pero no se puede abusar de los diezmos y las ofrendas, como muchos pastores lamentablemente están haciendo. Así Llegan los es. diezmos y las ofrendas, entonces cogen la plata para viajar a Miami, para pasear, para meter a su hijo en la universidad mundana y para otra serie de cosas que no se debe. Los diezmos y las ofrendas son para predicar el evangelio. Estamos usando los diezmos y las ofrendas para salir por la televisión. Es importante predicar la palabra de Dios, porque si no, ¿para qué vamos a recoger diezmos y Amén, ofrendas? así O sea, es. para encerrarnos 50 personas a aplaudir, simplemente no tiene sentido. Hay que llevar el evangelio a las naciones y es lo más costoso. Tú lo has dicho y lo hacemos porque mucha gente obedece la voz de Dios de dar su diezmo y su ofrenda. La gente que da el diezmo y la ofrenda la da con gozo y con alegría. No se manipula, no se obliga, no es que cada 30 tienen que consignar o algo obligatorio. Muchas veces hay que orar para que Dios supla lo restante, pero simplemente ese es el plan de Dios. Amén. Hay muchas iglesias en el mundo donde se está predicando el evangelio por radio, por televisión. Hay iglesias monstruosas, hermosas, grandes, poderosas. Todo ha sido producto de la dadivosidad de los hermanos. Pastor Ricardo, y perdone, para complementar la inquietud del oyente, Amén. Dios no necesita dinero. Él estableció los diezmos y las ofrendas como fuente de recursos para la extensión de su obra. Dios no necesita nada.
Es que la gente, si no entiende quién es Dios, ni comprende, ni se aproxima a lo que es Dios. Por eso es que muchas personas utilizan ese simbolismo de la siembra. Entonces yo voy a dar mucho más dinero para que Dios me haga esto. Voy a torcer el brazo a Dios. Ojo, el hombre no puede manipular a Dios. Dios es soberano, Él es el todopoderoso y nosotros somos sus ovejas. Así que aquella persona que piensa que Dios necesita dinero, Dios no necesita dinero. Es más, por eso que el amor de Dios es tan grande, de que Él toma la iniciativa. Él no necesita de nosotros. Si Él quiere que una persona se convierta a Él sale a su encuentro. Y Él, fíjense, el poder del Espíritu Santo es que le quita a uno esa ceguera que el Dios de este siglo, Satanás, porque para que una persona se convierta se necesitan dos cosas. Primero, que usted le hable de Cristo, de testimonio de Cristo. Y segundo, que el Espíritu Santo obre para que te quite esa ceguera espiritual, que por esa razón vemos que es iniciativa de Dios. Por eso amamos a Dios, por eso le seguimos y cumplimos con lo que Él nos dice en su pacto, pero no para manipular a Dios, que ese es el gran problema. Caemos en el reduccionismo. No reduzcamos a Dios. Dios, lo dice su palabra, es el principio, el final, el alfa y el omega. Pastor Edgar, bienvenido a Jerusalén Televisión, y enseguida damos la palabra al pastor Henry. Alguien dijo por ahí, puede ser salvo, o puede ser salvo tu mamá o tu papá, si traes un dinero al altar. ¿Es tan cierto, es mentira, es falso? ¿Cómo es esto? Buenas noches, Jennifer, buenas noches a todos los televidentes. La verdad es que nosotros debemos creer en lo que dice la palabra. Yo creo que antes de dar respuesta a tu pregunta, Jennifer, uno de los grandes problemas que estamos viviendo hoy es que nos hemos salido de la interpretación correcta de las Escrituras. Claro. Buscando muchas veces interpretaciones privadas, interpretaciones que generen beneficios personales. Y creo que algo importante es que hoy volvamos a una sana interpretación correcta, dándole el sentido correcto a la palabra del Señor. De hecho, la salvación es por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que cuando yo creo en Dios, cuando yo conozco a Dios, cuando yo aprendo de Dios, mis obras van a dar testimonio de Dios. Claro. Mis obras van a ser el reflejo de la presencia de Dios en mi vida. Indiscutiblemente, como han dicho los pastores, los consiervos esta noche, no puedo manipular a Dios, no le puedo comprar un milagro a Dios, no hay dinero en el mundo para comprarle un milagro a Dios, no puedo manipular a Dios, no puedo reducir a Dios. Estoy totalmente de acuerdo en estas expresiones, pero creo que hay que hacer diferencia en un tema. En cuanto a de qué forma yo me puedo acercar a Dios para recibir las bendiciones de Dios, que es por fe. Y hacer diferencia también en cuanto al tema del amor a las riquezas. Creo que aunque se mezclan, son dos temas diferentes, porque de hecho yo sí creo que Dios prospera. Yo sí creo que Dios bendice, pero en el orden establecido de la palabra de Dios, porque la Escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Génesis 24:1 dice, y era Abraham ya viejo y avanzado en años, y Jehová le había bendecido y le había prosperado en todo. El problema es que no por manipulación, no por compra, sino en los designios y en una fe genuina y sincera, porque es que Romanos 8:32 nos dice algo. Si ya Dios dio lo más valioso, que es a su Hijo, ¿cuánto no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, el pacto de la gracia lo incluye todo, incluye sanidad, incluye salvación, salvación para la familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Incluye un paquete completo, teniendo en cuenta que el principal aspecto es la redención del alma y el resto son, como se podría llamar hoy, valores agregados, añadiduras. Pero lo central de la gracia es la salvación del alma e indiscutiblemente no se puede comprar un milagro de Dios. Cualquier dádiva que como cristianos demos, aparte de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, debe ser el resultado
de un concepto claro de Dios, de un concepto claro de la obra de Dios, mas no de la manipulación ni del negocio, porque Dios indiscutiblemente no se puede comprar con dinero. Él ha dicho, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo el Señor. Y además hay un versículo que dice, si pidieres en mi nombre, si guardares mis mandamientos, todo lo que pidieres al Padre lo recibiréis. Entonces hay unos mandamientos establecidos, diezmos, ofrendas, ser dadivoso, estamos de acuerdo en esto, pero sin manipulación, sin engaño y sin interpretaciones privadas de la Escritura. Quiero terminar leyendo algo para que entendamos un ejemplo. O sea, que es una pregunta que te quiero hacer. O sea, que tú crees que, por ejemplo, puede haber dos cristianos. Dios puede prosperar a uno económicamente con mucho dinero y a otro no, por decisión de Dios o por la fe de la persona. O por la fe de la persona. Bueno, es relativo, por decisión, pero sobre todo por la fe. La Biblia dice que Dios bendecirá el fruto del trabajo del ser humano. O sea, a Dios no le gustan los flojos, definitivamente. Dios quiere que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, y cada día vamos a ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo, yo he sido, aparte de ser pastor, Dios me ha permitido ser comerciante toda la vida, pero cuando yo empiezo mi labor de trabajo, yo le pido la bendición de Dios, pido que la gracia del Señor esté con nosotros, con nuestros trabajadores, con nuestros empleados, pero aparte de eso, pues también decimos, bueno, hay que ser esforzado, hay que ser valiente, hay que aprender a hacer cosas bien hechas, porque a Dios le gusta la excelencia, a Dios le gusta lo bueno, y Dios no está en desacuerdo que alguien prospere. El problema es que uno no puede nunca amar más el dinero. El dinero, pero, jamás. Yendo en el mismo círculo de temas, quisiera hacer la misma pregunta a todos y a Edgar también. O sea, Pablo no llegó a ser rico. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, el pastor Arturo menciona que Pablo es un hombre de fe, y creo que después de Jesucristo es el hombre más grande que existió, según la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo no era multimillonario? Sí, tenía una fe muy grande. Yo le voy a contestar. ¿Sería que no tenía fe o por otra cosa? No, yo le voy a explicar lo siguiente porque no me dejaron terminar cuando estaba en la intervención. No, a mí tampoco me dejaron terminar, hermano. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, pastor. En la época de las comunidades cristianas, al comienzo, eran comunidades que eran de libertos, de esclavos. Por eso decía 1 Corintios, no son muchos nobles, ni muchos poderosos, sabios, ni muchos, sino son de lo necio, de lo vil, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Correcto. Entonces, cuando Pablo, de una u otra manera, él rechaza las diferentes formas de predicaciones como predicador itinerante para sobrevivir, las que mencionaba era, número uno, colocarle un precio a la enseñanza. Número dos, la rechazó Pablo. Sí. Rechazó, claro. Número dos, predicar y pedir una limosna donde predicaba. Tampoco la usó. La tercera opción, que era predicarle justamente de gracia en las familias ricas. Entonces allí él ganaba, como quien dice hoy en día, el sueño americano. Era respetado, era honorable, era prestigioso, tenía buena casa, buen salario posiblemente. Entonces él rechaza ese tipo de forma y va a tomar una cuarta opción, que es trabajar con sus propias manos. Pero cuando él ejerce su trabajo con sus propias manos, no la ejerce como el hombre pudiente, como el hombre rico, la ejerce como el hombre que está siendo esclavo, desposeído. Entonces, a partir de allí, él va a romper con el paradigma del momento, porque en aquella época, si Pablo tomaba las versiones anteriores, o incluso el sueño de la filosofía griega, que era tener conocimiento, tener riqueza y en la meditación, entonces él estaría coartándole la oportunidad a aquellas comunidades cristianas que eran sumamente pobres en su época. Eran los empobrecidos, los marginados, los alienados, los enajenados. Ese tipo de personas, entonces sería inalcanzable el evangelio. Por eso Pablo toma eso como una opción de vida. Ya. Y Jesús también lo hizo. Y la hace de esa manera para decirle a ellos que el evangelio también es para los pobres. Claro. Porque hoy en día estamos viendo cómo la bifurcación y la manera como se está llevando el evangelio es tratar de que solamente la clase élite o los privilegiados o la gente más pudiente son los merecedores de la gracia de Dios. Claro, así es. Y resulta que se están olvidando de los pequeños, exactamente, de los débiles. Y cuando Jesucristo entonces, mismo dice, dijo, no temáis manada pequeña, porque a vosotros les ha parecido daros el reino. Jesucristo mismo dijo, los pobres siempre estarán entre vosotros. Sí. Y entonces, pero hermano, ¿ustedes qué opinan con respecto a la pregunta del pastor? La fe, Pablo era un hombre en escasa fe, tenía mucha fe,
Porque hoy se está diciendo eso, que Claro. Pablo no conocía ciertos principios bíblicos. Y Job también, o Job también. Por lo menos se escucha decir que el predicador Benny Hinn dijo que Job fue el hombre que más le faltó fe en toda la Biblia porque sufrió enfermedades y padeció pobreza. Job justamente es el hombre, el libro escrito Claro. Primer que libro. combate, Así es. que combate la retribución, que es que Dios premia al justo y castiga al malvado. Porque hay un capítulo especial donde el escritor sagrado, el agiógrafo, empieza a hablar de una manera tan contundente y va a rebatir ese argumento que hoy en día es el que se pregona hoy. O sea, No, y lo que más la contundente, predicación es retribucionista. Arthur, lo más contundente es la iglesia perseguida, que fue la más pobre que Claro, existió. así es. Y fue la gente más poderosa que hubo. Tanto que cuando terminaron en el año 300, medio imperio romano estaba convertido al cristianismo y Constantino mismo se convirtió. Entre comillas, porque eran pobres definitivamente, eran Claro. perseguidos, las catacumbas ahí están Eran de todavía lo peor, de lo más recuerdo. bajo. Entonces, no podemos generalizar de que todo cristiano que no es próspero, entonces ya está sin fe, o no se puede generalizar, al contrario, Jesucristo tuvo la mayor fe de todos los hombres, Claro. o sea, comparándolo como hombre fue el que más fe tuvo, y estaba pobre. Una vez me hicieron a mí una pregunta en el Instituto Bíblico, yo me quedé así, años atrás me dijeron, pastor, y si Jesús era obediente y diezmaba y ofrendaba y todo, suponemos que diezmaba y ofrendaba porque cumplió la ley, ¿por qué no tenía mucho dinero? Porque ese no es el sentido de la vida. Mira, Proverbios 23:4. Que se hizo dice, pobre. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Mire, lo de la fe, eso es otro elemento para manipular. Yo pienso que el que da la fe es Dios, porque ese es un don de Dios, nos da esa fe. Ahora, la gente dice, ¿es que tú no tienes fe? No. Dios me bendice. No hay nadie más que nos conozca mejor que Dios. Claro. Y Dios sabe cómo nos va a dar esas añadiduras, esas bendiciones. Dios lo sabe, Dios lo Amén. sabe. Lo que sí tenemos que mirar como modelo de vida a Jesucristo. Amén. Él vino a servir a los demás. Lo que estamos viendo hoy en día es que se están sirviendo de los demás. Quieren egoístas. Jesucristo vino a dar, a dar, a dar. Y no vino a recibir. Por eso que Jesucristo, y me duele cuando decían los oyentes que los pastores, yo pienso que diga algunos de los pastores, Claro. porque no todos estamos en esa onda. Fíjense que algo interesante decía un pastor, es que yo soy hijo del rey y tengo que vivir como un rey. Y yo tuve que decirle, el mismo rey nos enseñó a cómo vivir Claro. como hijo de un rey. Así es. Él lo dio todo, se despojó y nosotros tenemos el tesoro más precioso, Así es. que es a Jesucristo en el corazón. Esa es la riqueza salvación. más grande. La Una riqueza pregunta, más hermano grande. Henry, por ejemplo, ese pasaje que hemos escuchado tantas veces por la radio, por la televisión, que dice que el que siembra abundantemente, yo Abundantemente. estoy diciendo, el que siembra abundantemente, para no hacer así, abundantemente segará. ¿Qué comprendemos nosotros que es eso, hermano Henry? A ver, pastor, cuando ¿Cómo hablamos lo de ves? siembra, nosotros inmediatamente nos vamos a dinero. O sea que cada vez que nosotros encontramos la palabra siembra, sea en la Biblia o sea en cualquier otra escritura, inmediatamente nos imaginamos dinero. Pero nosotros no solamente podemos sembrar dinero en el reino de los cielos. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros estamos sembrando en el corazón de otras personas, estamos sembrando la semilla del Evangelio. Así es. Cuando nosotros hacemos buenas obras, nosotros estamos sembrando el amor de Dios en las otras personas. Cuando nosotros perdonamos a aquel que nos ha ofendido, nosotros estamos sembrando el perdón y la misericordia de Dios en la vida de la otra persona. De tal manera que cada vez que nosotros hacemos algo para el reino de el reino de los cielos, nosotros estamos sembrando en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El que siembra abundantemente, abundantemente va a recoger. Ok, una llamada anterior decía de que la iglesia tenía necesidad. Mire, la iglesia se sostiene de diezmos y ofrendas, pero también es cierto que Dios en momentos determinados, Dios va a utilizar cualquiera de las personas que están dentro de la iglesia, que Dios los ha bendecido en abundancia para que ellos bendigan la obra de Dios.
¿Por qué? Porque si Dios me pone a mí el sentir en mi corazón de traer una ofrenda especial para el canal, yo estoy seguro de que eso que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo ¿para qué? Para que el evangelio se siga extendiendo. Y si yo lo traigo aquí al canal, lo traigo a una emisora, yo no lo voy a traer para que Dios me lo retribuya. Yo no lo voy a traer con la condición de que Dios me va a devolver a mí lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita tocábamos, el pastor Edgar hablaba de Abraham. La Biblia dice, por ejemplo, Génesis 13, versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Dice, y Abraham era riquísimo. Uno pregunta, ¿de dónde provinieron las riquezas de Abraham? Y nosotros tenemos que ver, cuando Abraham sale de su tierra, Abraham salió con las manos vacías. Abraham no salió con las manos vacías. Dice, salió con su mujer, salió con gente y aquella herencia que Dios había dado a Abraham. O sea, cuando Abraham sale a ese peregrinaje, Abraham ya tiene un soporte económico. ¿Qué hace Abraham? Como un buen hombre de Dios, Abraham comienza a multiplicar a través del trabajo, pastor, a través del esfuerzo físico, que era lo que decía el pastor Edgar. O sea, hoy por hoy nosotros queremos estar sentados, echándonos fresco y estar allí de flojos, bendito sea el Señor, en nuestras casas, y pretendemos comer, vestir y calzar con nuestras ofrendas. No hacemos nada, nos convertimos en personas flojas y queremos de que con las ofrendas ganarnos un salario. No, Abraham fue rico porque Abraham tenía tres cosas. Primero, la Biblia dice que Abraham fue el padre de la fe. Era lo que decíamos ahorita. Abraham tiene fe pero tiene abundancia. Pablo tiene fe pero no se le ve abundancia. Pablo era pobre, Pablo no era pobre, porque no toda persona tenía la posibilidad de estudiar en la escuela de Gamaliel. La escuela de Gamaliel, pastor, era una escuela, ¿qué diré? O sea, era algo especial. Allí llegaban las personas importantes, allí llegaban las personas que tenían recursos. No todo mundo podía estudiar en la escuela de Gamaliel. Cuando el apóstol Pablo tiene la experiencia con Dios, dice que el apóstol Pablo iba con un séquito de personas que iban con él, y las personas, bueno, Dios derribó al apóstol Pablo, pero Pablo llevaba un cortejo de personas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una importancia. Entonces Pablo había deleitado las riquezas materiales, pero cuando él conoce a Cristo, Pablo dice, hay una riqueza que yo nunca he experimentado, y yo quiero experimentar la riqueza de lo espiritual, de entrar en la dimensión, de conocer lo que es la gracia, de conocer lo que es la fe, de conocer lo que es el perdón. Y en ese sentido entra Pablo y se despoja de lo material para entrar en lo espiritual. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy por hoy? El mismo Pablo habla en la epístola de Gálatas y dice: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. Pablo está diciendo, ustedes que comenzaron en el espíritu están terminando en lo material. ¿Cuál es de pronto la diferencia de eso? Que Pablo, teniendo lo material, renuncia a lo material para conquistar y para deleitarse en lo espiritual. Ese es el caso de Pablo. Pero también tenemos el caso de Abraham, y el caso de Abraham se basa en tres cosas. Primero, que Abraham, el padre de la fe. Segundo, la Biblia dice que Abraham, cuando salió de la tierra, Abraham lo primero que hizo fue hacer altares a Dios. Y cuando nosotros vemos en la escritura que un hombre hace un altar a Dios, estamos viendo en la escritura un hombre de oración, un hombre que se postra, un adorador. Entonces dice la Biblia, mire, Abraham sale y llega a Siquén, y en Siquén tiene un encuentro con Dios, y dice la Biblia que en Siquén Abraham hizo un altar a Dios. Luego sale de Siquén y llega a Betel, y cuando está en Betel dice la Biblia que edificó nuevamente un altar a Dios. De Betel Abraham sale a Egipto, y en Egipto le va mal. Pero cuando él ve que en Egipto le está yendo mal, Abraham inmediatamente se regresa. ¿Y dónde llega Abraham nuevamente? Llega a Betel y retoma aquel altar que él tenía arruinado. Y cuando retoma el altar es cuando nuevamente llega a la comunión con Dios. Entonces, que Dios prospera, que Dios bendice, yo eso lo creo, pastor. Pero yo creo que hay una norma, que hay una estadística que Dios ha establecido. Y en el caso de Abraham, Abraham nos da un ejemplo. Primero, fe. Segundo, ser un hombre de altar. Cuarto, voy a anexar un cuarto: ser fiel a Dios. Nadie puede recibir nada de Dios si no es fiel a Dios. Sí, tenemos una llamada en línea. Rodrigo, gracias, está en línea. Dios te bendiga, Rodrigo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermana Jennifer. Bien. Bendiciones para todos los pastores que se encuentran en el programa. Cuéntanos, Rodrigo. Bueno, mira, ya hay una cosa que ahora el Espíritu me decía, y me gusta mucho el versículo que dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Qué está pasando?
En varias congregaciones, desafortunadamente, sobre todo de iglesias cercanas acá en el norte de la ciudad, vemos que hay un grupo, o el pastor presidente arma un grupo de hombres adinerados o de negocios, y estos son las personas que en un cuarto encerrado o bajo una reunión encerrada son las personas más importantes de la iglesia, por decirlo así. Sí. Esto está ocurriendo en varias iglesias cristianas de nuestra ciudad. Yo lo he vivido, ¿verdad? ¿Qué pasa también? La persona adinerada pide una cita con el pastor presidente, enseguida se la dan. Mientras 4, 6, 8, hasta un año la persona que no tiene dinero pidiendo cita y no se la dan. Es la realidad. Así es. Desafortunadamente, el ejemplo, la persona que colocan a dar testimonio es la que tiene dinero. Pero aquel que está ofrendando, que está diezmando hace 10 años, pero por X o Y motivo, voluntad de Dios, digámoslo así, no ha podido prosperar. Entonces, nunca lo colocan de ejemplo. Hay otra cosa importante que yo he notado. Hay personas que son hombres o mujeres de Dios, bien hermosas, bien lindas en Cristo, pero de pronto económicamente no han podido salir adelante. No sé por qué sea el motivo. Sin embargo, muchas veces yo les he dicho, a veces es mejor no tener cosas materiales. Dios sabe a veces por qué a un corazón no le da el dinero o la prosperidad material que a otros sí le da. Mi tesoro, y yo te digo, casi todo lo han dicho los pastores y yo los felicito por este programa. La verdad es que han sido muy enriquecedores todas sus intervenciones. Pero yo les digo una cosa, mi tesoro, mi amor, lo más lindo, lo más precioso que yo tengo es Jesucristo. Yo soy un hombre próspero, un hombre que vengo de la ruina, un hombre que tenía mi hogar perdido, pero Jesús de Nazaret ha restituido todo. Hasta mi sueño de ser pastor me lo ha cumplido. Pero yo tengo mucho cuidado cuando, por mi trabajo, yo soy ingeniero civil, tengo contratos grandes a veces, empiezo a sembrar y a diezmar y a ofrendar aún a la gente pobre y necesitada. Porque yo sí me cuido de no acumular riquezas, porque a mí me hicieron daño las riquezas. En mi caso especial, yo les digo, y muchos de ustedes ya lo han dicho, a veces es mejor no tener que tener. El tesoro más lindo y más precioso que tiene mi familia hoy es Jesús de Nazaret. No me interesa más nada, no me interesan riquezas de vehículos, y las puedo adquirir, porque por la posición que en el mundo yo me desempeño, sí, yo puedo adquirir mucho dinero, pero sin embargo me cuido. Ahora también dice que hay muchos, dice la palabra de Dios, que muchos van dando dinero o dando algunas dádivas y ellos prosperan, pero muchas veces la prosperidad puede ser del diablo. La prosperidad económica puede ser del diablo, y estamos viendo iglesias donde exaltan a personas que llegan con carros lujosos o con algún tipo de cadena de oro o algo suntuoso, es exaltado, pero no le preguntan de dónde vienen esas riquezas. Simplemente el joven o la persona rica que llega le abren las puertas, mientras que inclusive a gente que llega con muy pocos recursos, yo he sido testigo que le han cerrado las puertas de iglesias. Sí. Así es, Rodrigo. Muchas gracias por tu aporte en esta noche. Usted sigue nos llamando al 368-4319. El tema central de esta noche, para volver otra vez, es el único pacto que Dios acepta hoy. ¿Cuál es ese único pacto? Es la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada hace 2000 años atrás. Y fuera de ese pacto, quiero que usted entienda esto, no existe otro pacto válido delante de la presencia del Señor. No hay otro pacto. Usted puede hacer otros pactos, usted puede dar dinero al altar, usted puede llamar a otros canales, pero esto no tiene validez en la presencia del Señor. Primera de Timoteo dice, no que el dinero es malo, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a dar la palabra a Julián Meléndez. Vamos a estar cortos porque estamos cortos de tiempo. Así es. Julián Meléndez, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pastor, gracias. Saludos a todos ustedes. Este programa está muy bueno. Ha sido muy recuperador. Pastor, yo estuve leyendo, no recuerdo ahora si fue en un libro de JJ Benítez o de un escritor que escribió, que era anteriormente de Scott Tranyard, hizo un análisis al manto sagrado. Y ahí explicaban que la ascendencia de Jesús, por ser un ascendiente directo del rey David,
parece ser que en esa época les daban a ellos un aporte, ¿sí? Además de que José era carpintero, pero los carpinteros, José era un carpintero que construía palacios. O sea que la familia de José, que era el padre aquí en la tierra de Jesús, no era, digamos, pobre. Pero Jesús se despojó de esos bienes y salió pues a llevar el mensaje de Dios. Entonces eso también es lo grande de Jesús, que él también tenía el dinero, pues no era, digamos, por decir algo, millonario como se dice hoy en día, pero sí no era pobre. Entonces yo quisiera ver si usted podía, tenía conocimiento sobre... Gracias hermano por el aporte. Una pregunta tengo, hermano Antonio Armenta. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que han pactado con dinero y han visto una respuesta X? O sea, mucha gente que nos está viendo que han hecho pactos con dinero y la novia se le ha restituido, el perro se ha sanado, el negocio le salió, el centro cívico le dio una platica que estaba envuelta ahí. ¿Por qué han sucedido esas cosas? Dame tu opinión, Pastor Antonio. La palabra de Dios en Lucas 16 dice que nosotros no podemos servir al Dios de la vida ni al Dios mamón, o sea, al Dios de la riqueza. Cuando las personas van en ese espíritu de tratar de manipular a Dios y ven la respuesta, ojo, eso no es la voluntad de Dios. No es. Eso viene de parte del engañador de este siglo. Por eso nosotros tenemos que tener bien claro con la pregunta anterior. La gente no hace exégesis, sino tuerce, forza las escrituras. Cuando se dice que entre más siembra, más vas a prosperar, más vas a recoger. Pero dice el contexto que tú tienes que repartir de esa riqueza, darla a los pobres. Y es lamentable que las iglesias hoy en día se están enriqueciendo y construyendo templos lujosos, pero no están proveyendo a los pobres. Están proveyendo a los necesitados, no están apoyando misioneros, no están extendiendo el reino. Para eso no es yo voy a sembrar más para esa persona atesorar más. Y Dios no demanda no atesorar dinero. Pero ojo, tú no puedes manipular a Dios, tú no lo puedes reducir, tú no le puedes torcer el brazo. Dios es soberano. Por eso me gusta el Padre Nuestro cuando dice, hágase Señor tu voluntad. Señor, tú conoces mi deseo. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá los deseos de tu corazón. Él te lo va a conceder. Aún sin necesidad que tú se lo pidas, Él te puede proveer porque a Él le ha placido. Pero yo no puedo utilizar estrategia. Entonces, eso no viene de Dios. Esa estrategia no Con es correcta. todo el respeto, no. O sea, ¿sería parecido de pronto que alguien visita un brujo y recibe respuesta? Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Miren, ¿Se yo puede he visto, comparar? ¿Se puede? Sí, yo he visto con mis propios ojos, cuando le dicen en determinadas instituciones, dice, traiga su petición e incluya allí su ofrenda de petición. Hay una mala interpretación lo que está en Samuel, cuando dice, en la época antigua, ellos llevaban los diezmos de su ganado, de su finca, porque no podían llevar los ganados, sino, exacto. Ahora, ¿cómo lo tuercen? Dice, Señor, yo doy mis diezmos, mis ofrendas por una casa, por un carro. Voy a dar esto para que tú me concedas una mansión. Te doy para que tú me des. Y eso es una mala interpretación Así bíblica. es. Tenemos una llamada en línea. Blanca Flores está en línea. Dios te bendiga, Blanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, y yo sigo apoyando este programa. Me parece magnífico porque ustedes están dando la gran batalla. Amén. Y sería mucho lo que hay que hablar. Mira, saliendo un poquito del tema, que ya lo voy a retomar, sería bueno que todos nos metiéramos en la página web del Padre Alberto. Ahí el Padre Alberto habla, o mejor dicho, tiene un esquema de la cantidad de pastores que están siendo investigados y que han ido a la cárcel en los Estados Unidos por las cuentas extraordinarias, las cuentas bancarias y todos los gastos y todos los lujos que se dan. Entre esos el magnífico pastor Benny Hinn. ¿Vale? Y no hablo de más porque no se me quedaron todos. Claro. Bueno, eso está pasando con la iglesia evangélica. Lástima, porque ustedes han sido los que le han abierto los ojos al mundo. Esa es la gran verdad. Porque si nos atenemos a los católicos, yo soy una católica cristiana, pero, hay una falencia de Biblia increíble. Pero yo veo que debido a tanta manipulación
Inclusive, mira, hay una canción de Marcos White que habla de el Dios de pactos. Esa es una canción que tú la escuchas y, mejor dicho, te sollas y empiezas a hacer pactos horribles. ¿Por qué? Porque todo eso es manipulación, así como una novela común y corriente no manipula, también los programas de televisión de ustedes, que son una evangelización masiva, también lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Yo, analizando una Biblia muy buena, que es la Thompson, aquí vemos en el lugar que dice pactos y votos. La gente ha confundido los votos y las promesas con los pactos. Sigo diciendo, no es el hombre quien puede pactar con Dios, es Dios quien pacta con uno. Entonces mira lo que dice aquí números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Así es, Blanca, una falencia en sonido, pero sabemos que tú estás ahí levantando el estandarte de Cristo, y tenemos que también que entender que Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué están haciendo hoy? Están buscando las riquezas, están buscando la añadidura y están poniendo en primer lugar al Dios Mamón, al Dios que no es el Dios de la salvación. Una pregunta. Y esto es pisotear la sangre de Una Cristo. pregunta para el pastor Edgar. Pastor Edgar, ¿qué le prometes tú a todos aquellos diezmadores o personas que siembran? ¿Qué les prometes tú como pastor que eres de la obra de Dios? Bueno, la verdad que yo personalmente no les puedo prometer nada. Yo les enseño lo que la Biblia dice sencillamente, porque yo no les puedo prometer nada. Yo les enseño a que pongan su confianza en Jesucristo y en la palabra. Yo vuelvo e insisto, y quiero que me regalen unos minutos, Jennifer, Pastor Ricardo, que debemos volver a unas interpretaciones sanas de las Escrituras, dándole el sentido correcto. Y es más, creo que este tema que nosotros estamos tratando esta noche debe dividirse en dos. Uno, el amor a las riquezas, y uno, lo que son los pactos de Dios con el hombre. Lo que pasa es que en los tiempos modernos esto se ha ido mezclando, pero creo que sería muy bueno aclararle a todos los televidentes que, como decía la persona que llamó ahorita, Dios es quien da las condiciones en cada pacto. Claro. Nosotros sencillamente nos acogemos a lo que Dios ha establecido. Claro. Cuando yo trato de ponerle a Dios una condición, cuando yo trato de decirle a Dios, es que si yo hago esto para que tú me hagas aquello, yo le estoy diciendo a Dios, es que yo sé más que tú. Eso. Es que yo soy más inteligente que tú. Soy más grande. Es que mira, mi propuesta es mejor que tú. Pero el profeta Isaías dice que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, salvo hasta cuando yo me alineo con Dios y empiezo a pensar como Dios, porque me alineo con Dios, puedo entender la perfecta voluntad de Dios para mi vida, que, como dice Jeremías, es de bien, de paz para cada uno de nosotros. Indiscutiblemente, a través del Antiguo Testamento nosotros vemos que en cada pacto con Abraham, con Isaac, con Noé, Dios puso las condiciones. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Claro. No estamos en capacidad de ponerle ninguna condición a Dios. Eso está bien claro. Eso está totalmente claro. Bueno. Nosotros nos debemos acoger a lo que la palabra del Señor ha establecido. Sujetarnos a eso. Yo quiero leer un versículo para aclarar esto acerca. Mira, hay un versículo que si uno lo lee sin tener en cuenta el contexto de la Escritura, pensaríamos que los cristianos lo malinterpretamos. Y es un versículo muy claro para que los televidentes entiendan de cómo no deben recibir la palabra, sino cómo recibir la palabra en una interpretación correcta. Primera de Corintios 15:19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cuando yo tomo ese versículo aislado de su contexto, yo estoy diciendo que ser cristiano es lo peor que hay en este mundo. La gente más digna de conmiseración, más miserable, más triste, pero no es así, porque Cristo vino a dignificar al hombre. Cristo vino a sacarlo del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, a poner sus pies sobre peña, enderezar sus pasos y darle un cántico nuevo. Pero cuando yo leo el contexto de esta escritura, yo entiendo que no se refiere a eso. Yo entiendo que la palabra de Dios, antes por el contrario, dice que los que hemos creído en Cristo, en su resurrección, somos la gente más victoriosa y más bendecida de este mundo. La clave es la resurrección. Correcto, ahí está. Entonces, ¿qué está sucediendo? Por eso yo insisto tanto en la interpretación de la Escritura, que hoy se están tomando versículos aislados, se están tomando pasajes aislados de la Escritura. Y eso es peligroso. Totalmente peligroso. Pastor, porque y hacen eisegesis, no exégesis, eisegesis. Correcto. Es como lo que dijo Jesús. Jesús dijo,
¿de qué les vale al hombre conseguir todo el Si dinero del pierde- mundo si pierde lo si más pierde su importante? alma? Más o menos lo que dijo Pablo aquí. Es la bueno que el comparación. pastor enfatizáramos mucho el nuevo pacto. Es correcto. Con Jesucristo. A eso, por eso yo hago una propuesta, que este es un tema para tratarlo, aún sin mezclarlo con el amor a las riquezas, para que la gente pueda entender cómo es la gracia de Dios, cómo me acerco yo a Dios y recibo los beneficios de la salvación. Que se nos está acabando el tiempo. Sí. Y, Amén. y Para no, una no próxima hemos semana. no hemos tocado ni la superficie del tema. Por eso vamos a continuar. Exacto. Entonces, qué En importante otro es día. que podamos explicarle a los queridos oyentes que la salvación es por fe. El que creyere, Romanos capítulo 10, verso 11 dice, y como está escrito, mas todo aquel que en él cree jamás no será avergonzado. Que cuando creemos empezamos a obedecer la palabra, somos diezmadores, somos ofrendadores. Esto es una consecuencia de creer. No que el diezmar o el ofrendar me va a llevar a creer, es lo contrario. Cuando yo creo, yo puedo ser obediente a lo que Dios ha establecido Claro. en la palabra. Y esa salvación es el único pacto que Dios acepta hoy. Exacto. Es el Y nuevo pacto, Es el nuevo nuevo. pacto. Es el único Y pacto. para Y siempre. es el último pacto. Oye, y que es Dios un nuevo acepta pacto, hoy. ¿sabe qué? Que es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Todos los otros Así es. pactos eran imperfectos, pero este es el mejor pacto establecido sobre mejores promesas y perfectas promesas. Así, yo quisiera hacer una pregunta aquí al panel, a los pastores. Estos predicadores de la prosperidad en televisión, en la radio, dicen, trae tu ofrenda al altar, pacta con Dios ahora y vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener beca, vas a tener esposa, familia. ¿Por qué existen sobre la faz de la tierra cristianos que han dado para el Señor, han diezmado por muchos años y todavía siguen pobres? Inclusive están diciendo que tú solo no puedes la vida cristiana. O sea que Dios te desata y te resucita, pero estás atado. Tú Estás necesitas a otra atado. persona que te desate. Correcto, exacto. Pero en Cristo Jesús eso no se sucede. Exacto, En ¿por Cristo qué? Jesús la persona depende exclusivamente de Jesús. Depende directamente de Dios. Simplemente no necesita que nadie le dé algo. Solamente la conexión con Dios y la obediencia a lo que Dios quiere. Pero hemos hecho grandes cantidades de doctrinas bíblicas, va simplemente con el propósito que la gente traiga el dinero al altar. Y el único que está andando en Rolls Royce y con perros Son de 10.000 ellos. dólares son ellos. Ellos pero dicen, los usted va a ser demás- rico y lo único que se enriquece son ellos. Lo único que se enriquecen son ellos. Son los Enriquecete, sal de la pobreza, sal de la ruina. Mírame a mí que salí de la pobreza. Claro, en base, Claro. en base a dinero mal recogido. base a miles de personas que Esto recogen, es se completamente antibíblico. Simplemente hay que predicar la ofrenda y el diezmo, como decíamos hace un rato, y que la gente ofrende y diezme, y hasta donde alcancen los diezmos y la ofrenda, hasta ahí predicamos el evangelio. Y voluntariamente. sin manipulación. Pero no vamos a manipular, no, que tenemos que hacer esto y tráelo acá. Y ahora mismo, si no tienes dinero, préstalo y ven, tráelo acá. ¿Cómo lo va a mandar a prestar? Si ¿Cómo no lo- tiene. Si está, la moda de hoy es, si estás en deuda, trae el 1%, pero si no tienes ni el 1%, Y si no tienes, importa, y si no tienes, endeúdate más. presta y trae. y si roba, tienes hasta roba, dice. una muela de oro, arráncatela. Haz lo que sea, pero tienes que pactar con Dios. Tenemos una llamada de línea y seguimos aquí en Jerusalén TV, tan cerca de ti, el único, el último y el perfecto y nuevo pacto. Queremos que Dios decirlo acepta hoy. todo y no decimos nada. Elizabeth Sola está en línea. Dios te bendiga, Elizabeth. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. Muy lindo el programa. Sí, cuéntanos. De la manera más sencilla quiero participar. Todo lo que están diciendo es real, verdadero. No se lo puede quitar ni se lo puede poner. Pero yo he sido una mujer que he diezmado. Y a veces, mejor dicho, a veces no. Me he concientizado de que Dios no necesita dinero. Que Dios no necesita dinero porque Él es rico. Y lo que nosotros le damos, la ofrenda y el diezmo, eso nos lo da Él para que nosotros le devolvamos en obediencia lo que Él dejó escrito en su palabra en Malaquías, que dice que le demos los diezmos y las ofrendas. Entonces yo cuando voy a diezmar y voy a ofrendar, que pasan la canasta y el sobre, y vamos a orar por la ofrenda, el diezmo, yo le digo, Señor, tú no necesitas de esto que yo te estoy dando. Porque esto que yo te voy a dar, tú me lo diste a mí. Yo te voy a dar esta ofrenda porque tú me mandas en obediencia a que yo tengo que darla. Pero yo te voy a ofrendar, voy a meter ahí en ese canasto, voy a meter como ofrenda las que verdaderamente tú necesitas, a mis hijas, a mis nietos, a mis yernos, a mi familia, a mis vecinos, a aquellos que están perdidos, que tú los necesitas, porque eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas dinero. Ese dinero es
para que tu obra siga adelante, para construir, para comprar, para hacer todo lo que la obra necesita. Pero en realidad todos estamos convencidos de que Dios no necesita dinero, porque Él nos da eso mismo que nosotros le damos, nos lo da Él. Esa es mi participación, mi hermano. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Volvemos aquí al panel y quiero preguntarles a ese diezmador que tiene tantos años dándole a Dios y tiene un corazón dispuesto para darle a Dios, ¿será todavía está pobre? ¿Será que le faltó fe? ¿O qué será lo que pasó con esta persona? Bueno, Jennifer, pueden suceder muchas cosas. Muchas veces el hecho de que una persona sea diezmadora no quiere decir que tampoco la persona sea activa o diligente en muchas cosas que hace, porque recordamos que la Biblia nos manda también a ser gente diligente. Yo por eso insisto en separar algo los temas, y creo que lo más importante en este momento es poder retomar y enseñarle a la gente lo que es la verdadera gracia de Dios, lo que es la plenitud de la gracia de Dios, para que el pueblo se pueda deleitar en ese amor, en todo esto, aún en el sustento, en la misericordia, en las bendiciones, en todo lo que el Dios Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros. David dijo: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre a cada quien le suplirá sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios le ha prosperado en más o menor nivel, lo único que yo te puedo decir es que mientras tú seas fiel a Dios, Dios siempre te va a amar, va a estar contigo, y aunque seas infiel, dice que Él permanece siendo fiel. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Una pregunta para todos, Pastor Antonio, una pregunta. Los 12 apóstoles y Jesús, o sea, la pregunta es, ¿será que ellos eran los 12 que merecían ser los 12 apóstoles? Es decir, fueron hombres de Dios, fueron hombres importantes, ¿y por qué no prosperaron? ¿Por qué no vivieron una vida de abundancia? A ver, aquí hay que, para seguir conectado con Edgar, separar esa mala interpretación que hay hoy en día de que tú estás bendecido si tienes dinero. Los 12 apóstoles y los 70 más adelante fueron personas bendecidas. Nosotros somos bendecidos. Con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Es que tenemos que hablar también, tenemos que hablar también acerca de lo que es el reino de Dios, porque eso va conectado al reino de Dios. Y el reino de Dios es esa esfera que gobierna nuestra vida y nosotros nos sujetamos a su gobierno. Ese lo que se conoce en escatología, el ya todavía no. El reino de los cielos está aquí. Y nosotros hacemos parte de ese reino. Y nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos que dar. Porque ese es el mensaje de Jesús. Por eso el nuevo pacto, cuando se habla del sermón del monte, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los apóstoles fueron enriquecidos, no les faltó nada. Ellos iban con una misión de ganar, de fundar iglesia, de ganar personas. La misión de extender el reino de los cielos. Esa era su misión. No era hacerse ricos, porque ellos sabían que eran ricos. Correcto. Sí, pero en el sentido material tuvieron riqueza. No les faltó nada. Es que Olio, las riquezas, dice las escrituras, son engañosas. El mismo corazón nuestro es engañoso. Por eso yo te compartí la experiencia que tuve con Proverbio 23:4. Claro, suponte, analiza. Lo pueden leer los oyentes en sus casas, Proverbio 23:4, y eso es contundente. O sea, mi enfoque como cristiano no debe ser el dinero. Mi enfoque debe ser el amor y el servicio a Jesucristo, que lo dio por todo. Volvemos a lo mismo. Suponte tú que hay un pastor en esta ciudad, en el sur de la ciudad, quizá en el barrio Alboraya, y es un hombre de Dios, un hombre de oración, agrada a Dios, de santidad. Amén. Solo Dios sabe, de fe, porque le vemos la cara pero no los corazones. Pero vamos a suponer que él es un hombre de santidad delante de Dios, no delante de los hombres, porque nosotros nos podemos confundir. Claro. La pregunta es, ¿él debe prosperar por regla de 3 económicamente? ¿Tiene que finalmente andar con un carro? No, él es próspero. Él es próspero. No, él es próspero en lo espiritual. Es que la prosperidad no significa tener mucho dinero. No, es que eso tú no puedes condicionar al Dios mamón. Tener para coger el bus. No, tampoco. Es que la prosperidad no es ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es la prosperidad? Es prosperidad. Yo entiendo que prosperidad económica es una persona, por lo menos en el siglo XXI hoy, es una persona que tiene un carro,
que tiene una casa Por lo propia, menos para pagar un que arriendo. tiene un estrato aceptable, que tiene dinero, que produce cierta cantidad de dinero que más o menos uno puede imaginarse. Pero si una persona, ¿verdad?, tiene que estar cogiendo bus o algo por el estilo, podemos decir que tiene necesidades. Es honrado, es honesto, es próspero, mire. No, pero tiene sí, virtudes espirituales, claro, pero claro. virtudes materiales no las tiene. no, pero está bendecido. No la podemos... Es Está integral, bendecido, sí. correcto. Sí, está bendecido. Pero es que- la pregunta es, él tiene que tener dinero algún día. O sea, es O sea, necesario. vamos allá No directamente. necesariamente. Mire, Y el podemos apóstol juzgar su Pablo- nivel espiritual, porque hombre, le falta nivel Sí. espiritual porque no tiene dinero. El Lo mismo que dijo el Jesucristo. hermano ahorita, hace un tiempo, dijo, Pablo fue el gran Pablo, no tenía nada y tuvo la gran fe. Mira, y Y fíjate, también vemos y perdió su vida. a David, que dio fue su un gran vida. rey, Fue su aserrado, fue crucificado. El mismo Moisés rehusó ser, imagínate, heredero Llamado. del faraón para seguir al invisible. ¿Por qué? Porque el enfoque de un verdadero cristiano, óigase bien, el enfoque tiene que ser el servicio y el amor a Jesucristo. El enfoque tiene que estar en Jesús. La parte material, económica son añadiduras. Yo no he visto personas que vivan en santidad, no la he visto pasar necesidades. Dios en el momento preciso la suple. Amén, Y lo pastor. bendice, y lo Amén. bendice. Suplir sí, Claro. sí. Pero la pregunta es, suponte un pastor murió ayer, fuimos al cementerio, y es un pastor de 82 años, que murió pobre, que no tenía para el cajón, que fue un hombre de Dios. Entonces, la doctrina de la prosperidad actualmente dice, ese hombre le faltaba fe. Sí, por eso, pero te estoy diciendo, la gente dice, ese hombre le faltaba fe. ¿Tú crees que eso es así? No es así. No es así, porque es que a los ojos de los Eso. hombres, Ya estamos, es que tenemos que estamos mirar llegando al esta cosa. nivel, estamos llegando. A los ojos de los hombres, Sí. porque el hombre, Al acuerdo. exacto, mide la prosperidad, depende como tú te vistas. ¿Cuánto tienes, cuánto vale? Para Dios no es así. Para Dios lo que vale es tu Claro. corazón contrito y humillado. Si eso que es tú le así, sirvas a Dios. si eso es así, el cristiano que tenga más carro es el más espiritual. El más espiritual. Exacto. claro. Desde Si el así punto de fuera. vista Pablo no fue espiritual. Si así fuera. de esa Pablo no fue corriente espiritual. errada desde el punto de vista, pero desde el punto de vista de Dios no es No así. es correcto. Por eso que el día de la quema va a haber mucha Sí. sorpresa. Pastor Henry, ¿qué es la prosperidad? La prosperidad es tener paz interior con Dios. Pero esa es prosperidad O sea, espiritual. Amén. Espiritual. Lo uno, pastor, conlleva a lo otro. Siempre. Lo uno conlleva a lo siempre, o sea, la cadena o la columna vertebral entre el reino de los cielos y nosotros que somos partícipes de esas riquezas que Dios nos da. Por ejemplo, yo conocí el caso de una mujer, que esa mujer, pastor, no tenía prácticamente nada. Y al lado vivía una vecina que tenía en abundancia. Pero la vecina que tenía abundantemente, esa vecina siempre se estaba quejando. Y la ancianita que no tenía prácticamente nada, esta ancianita siempre andaba feliz y andaba contenta. Y se levantaba las manos y le daba gracias a Dios. De repente, un día cualquiera, aquella mujer que tenía en abundancia le llamó tanto porque ella decía, bueno, yo tengo todo. Tengo mi nevera llena, tengo mi closet lleno, tengo mi vehículo, tengo todo. Sin embargo, yo vivo llena de amargura, vivo llena de dolor, vivo llena de resentimiento. Y esta señora que está aquí al lado, que muchas veces no tiene ni dónde caerse muerta, yo la veo a ella llena de alegría y llena de felicidad. Claro. Lo que pasa es que ella tenía una prosperidad. Esta anciana estaba próspera espiritualmente, y lo espiritual redunda en lo material. Cuando ella tenía necesidad, Dios siempre mandaba un cuervo. ¿De dónde venía el cuervo, pastor? Nosotros nunca lo vamos a saber, pero la Biblia lo declara. Lo dijo el pastor Edgar: no hay justo desamparado ni su descendencia Claro. que mendigue Pastor, pero pan. una preguntita con respecto a eso. O sea, que no puede existir sobre la faz de la tierra un cristiano Un onésimo. que pase hambre. Un onésimo. Sí puede existir. Ahora, ¿qué pasaría? Yo pregunto, ¿qué pasaría La iglesia perseguida, si todos pasaban hambre. si todos los creyentes fuéramos ricos? Ahora, mire algo, o sea, la pobreza condena. Pero ¿sabe a quién condena la pobreza? Al que tiene mucho. Porque el que tiene mucho, Dios le ha dicho que comparta, pero que comparta con el que tiene necesidad. El problema del que hoy por hoy tiene es que ellos van armando sus clubes, van armando sus roscas, y se olvidan de que dentro de la iglesia hay gente que muchas veces, pastor, no tiene ni siquiera 2,000 pesos para trasladarse a la iglesia. Y por ese evento de que prefieren compartir sus dinero y gastar su dinero en todas las cosas
cosas vanas que hay en este mundo, se están olvidando de que en la iglesia también hay personas necesitadas y que esas personas que están allí muchas veces sirven, pastor, como instrumento de Dios para probar a aquel que tiene en abundancia, para decirle al que tiene en abundancia, ok, deleítate en la abundancia, pero comparte con el que no tiene. Claro, yo también creo algo. Jesús nos dio el ejemplo de vivir en la pobreza con mucha sabiduría, porque él sabía que en los próximos siglos iba a haber muchos cristianos pobres ungidos. Porque Jesús cuando murió no tenía una tumba propia, no tenía donde celebrar la Santa Cena. Pastor Ricardo. No tenía donde no era un hombre rico, como decían, no, que el manto costaba millones de dólares. Eso es mentira. Pastor, Jesús fue un hombre pobre y murió como un hombre pobre. Pastor, pero la dignidad de él era espiritual, era por dentro. Claro, se hizo pobre para Pastor hacernos Ricardo, ricos. pero mira, hay algo, se cumple la palabra. Jesús no andaba pensando en la riqueza, pero aún en su momento de su muerte llegó un hombre que le entregó su tumba. Lo que decía Henry ahorita es que mira, pero no le traspasó la riqueza. No, pero le prestó la tumba. Pero le suplió su necesidad. Es que no, le suplió la necesidad. Es que estamos hablando no de Pastor, su necesidad, sino de que si puede morirse pobre y tiene santidad. Pues que la doctrina que hay ahora es que si eres pobre estás maldito y ya te falta fe. Porque si eres pobre te falta fe. Eso es lo que queremos discutir. Yo quisiera agregar con lo que usted está diciendo. Normalmente, cuando algún predicador del momento de hoy está diciendo que ser pobre es una maldición, eso jamás salió de los labios ni de Jesús, ni de sus discípulos, ni ninguna otra persona. Eso está en Juan 7:49. Jesús previamente está hablando, está enseñando. Lo han enviado algunos alguaciles, que son soldados al servicio del sacerdocio del clero judío. Ellos van con una orden, la de atrapar al Señor, la de agarrarlo para llevarlo preso. Pero cuando ellos llegan, Jesús está enseñando de tal manera que los hombres son tocados por el poder de Dios, de tal manera que ellos regresan con las manos vacías. Cuando ellos regresan con las manos vacías en el capítulo 7 de Juan, ellos, el sacerdote o el sumo sacerdote les dice, ¿por qué no la habéis traído? Ellos dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces ellos dicen, ¿qué? También ustedes se dejaron embaucar. ¿Qué hombre importante ha creído en él? ¿Qué hombre del sumo sacerdote ha creído en él? Ninguno. Solamente esa gente, y ese término despectivo, esa gente, se refiere a la gente más pobre, los empobrecidos de la época de Jesús. Entonces, cuando hay un predicador que en los actuales momentos está hablando así, póngale la firma, puede tener los ojos azules, puede venir a donde venga, pero ese no ha conocido al Señor. ¿Sabes por qué? Porque solamente está repitiendo lo que dijeron las autoridades eclesiásticas judías de la época. Porque cuando Jesús vino a pregonar su evangelio, vino a mover las estructuras de ese régimen que estaba viciado. Recordemos que cuando Jesús entró al templo, dijo, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en casa de mercado y cueva de ladrones. ¿Qué reacción tendrían las autoridades eclesiásticas judías cuando Jesús dice eso en plena fiesta de la Pascua? Cuando allí dice Flavio Josefo, un historiador judío, que más o menos la población era de 50,000 personas, pero cuando se daba la Pascua, llegaba a una explosión demográfica de 250,000 personas. El templo se convertía prácticamente en un banco. Y Jesús está hablando allí y dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Yo pregunto, si viene el Señor hoy en día, ¿qué diría también? Sí, lo mismo, sí es. Pero la pregunta es, ¿será la pobreza entonces una bendición? Tenemos una llamada en línea. Teresa Gómez está en línea. Dios te bendiga, Teresa. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi hermana. Qué gusto ver en la televisión un programa tan edificante. La felicito a usted, al pastor, y a estos hombres que han intervenido de una manera tan sabia. Amén. Hombres de Dios. Así es. Un solo aporte pequeñito quiero hacer. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, 2 puntos. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para sus comentarios. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias, hermana Teresa. Tenemos otra llamada en línea y usted síguenos llamando al 368
4319. Cristo se hizo pobre, se despojó de todo lo de él para que nosotros fuéramos enriquecidos espiritualmente. Y estos predicadores de la prosperidad, queremos decirte que están predicando no el evangelio de Jesucristo, sino el evangelio de la avaricia, el evangelio de las riquezas, el evangelio de la codicia, y eso es pisotear la sangre de Cristo. Y Pablo dice en 1 Timoteo, de los tales apártate, apártate de ellos, no los escuches, no hagas nada con ellos, porque son enemigos de la cruz y del perfecto evangelio de Cristo Ahora un Jesús. cristiano no puede solamente leer la Biblia, también tenemos que ver la historia. En el año 100 después de Cristo, hasta el año 300 después de Cristo, personalmente yo creo que existió la iglesia más poderosa que jamás ha existido, que es la iglesia perseguida. Ahí están las catacumbas todavía. Ellos morían pobres, sin oxígeno, sin agua, sin comida, sin cédula, sin ropa, sin nada, escondidos en las catacumbas, como maltratados, como cabras, Claro. escondiéndose, aserrados, muertos a filo de espada. Todo eso fue una realidad. Entonces, que hoy no ocurra persecución, porque entonces los cristianos se desvían de la verdad. Si hay persecución, supóngase usted, y cogen a los cristianos, que eso va a ocurrir en la gran tribulación. En la gran tribulación va a haber muchos que se quedan en la gran tribulación, pero se convierten al cristianismo. Ahí en Apocalipsis 7 dice una multitud imposible de contar, que de dónde han salido esto, dice de la gran tribulación. Entonces en la gran tribulación va a haber una persecución terrible contra todo el que no se deja poner el 666. Entonces, todos esos cristianos que van a estar en la gran tribulación, y lo digo que vamos a estar en la gran tribulación, sino que van a estar en la gran tribulación, todos estos cristianos que van a morir por la persecución, decapitados, Apocalipsis 24, van a morir en un estado de pobreza. No van a poder comprar ni vender. Se van a salir del sistema financiero. No van a poder hacer transacciones, no van a poder hacer nada, van a estar escondidos con latas de atún, quién sabe qué cosa, tratando de comer hasta que Cristo aparezca por segunda vez. Pero van a vivir la pobreza en una forma contundente. Elías y el otro profeta que van a estar en Jerusalén van a ser descendidos de fuego del cielo y también van a estar desprotegidos al final cuando mueren en la gran plaza de la ciudad. Entonces, yo creo que hemos llegado a extremos de juzgar el cristianismo de una persona por el abrigo de bisón que usa la esposa, o por el reloj de oro que usa el predicador. O porque no use un buen esto no es zapato. verdad. Yo tengo que sacar conclusiones al revisar la historia. La iglesia primitiva, que parece ser la más espiritual, más yo pienso que fue la perseguida. En la iglesia perseguida había gente muy valiente. Hay un libro por ahí, El mártir de las catacumbas. Sí, Pastor Ricardo, anónimo. y no habían necesitados. No. Porque se compartían los unos a los otros, se En la ayudaban. iglesia primitiva. Claro. Pero en la iglesia perseguida sí había hambre. Ahora yo pregunto, Porque en las por lo menos- catacumbas los perseguían Claro. y los mataban. Pero su fe estaba allí, su fe estaba allí. Inclusive cuenta la historia de un Marco Aurelio que bajó abajo a perseguir a los cristianos y se lo ganaron para Y se Cristo. Allá le convirtió. predicaron y se convirtió, se quitó y lo mataron. Murió, o sea, tuvo que dejar todo, porque para ser cristiano en esa época había que prácticamente perderlo todo. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Pastor, hay que revertir la pregunta que estábamos haciendo anteriormente. O sea, si los pobres entrarían, o sea, ¿qué pasaba con una persona que era pobre? Yo quiero hacer una pregunta diferente. ¿Qué pasa con aquel rico, aquel hombre que siembra, aquel hombre que da en abundancia, Correcto. pero que vive en adulterio, que vive en Claro. fornicación? Está porque perdido. esa es la otra cara Así de la es. moneda. Eso es lo que la mayoría hace. Exacto. O sea, pretenden ganarse y entrar al reino de los cielos Con los diezmos con y la ofrendas. cantidad No, de no, dinero no, que no. ellos den. Una barbaridad. Pero el reino de los cielos no consiste en Así es. eso. El Amén. reino de los cielos Correcto. consiste en paz, en justicia. Amén. Y Esa es la entonces, verdadera si no prosperidad. hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero... Volvemos a lo del pacto. Así es. Para que un pacto fuese legítimo, tenía que haber muerte. En el caso del pacto de la sangre, en el pacto de la gracia, Cristo, Él ofrece el pacto. ¿Y quién es la víctima? Cristo, pero hay muerte. Entonces, para que el pacto sea verdadero, necesita haber muerte. Para que nosotros podamos, una vez que hubo muerte, ¿qué hubo? Hubo gloria. Entonces vemos a un Cristo resucitado en gloria. Entonces, la gente hoy por hoy quiere la gloria, pero no quiere morir primero. Claro. Entonces, jamás, pastor, jamás podremos ver la gloria de Dios si primero no hay una muerte. Muerte al pecado, muerte al adulterio, a la fornicación, a todo eso. O sea que de igual manera, así es. de Le igual está- le manera, estamos dando licencia exacto, para pecar. que no, la persona puede tener toda la riqueza de este mundo, pero, Pero si si es no- un si está en adúltero, si es pecado. un fornicario, De nada le sirve. de nada le sirve. De nada le sirve. Perdió- y eso es lo perdió que, sus diezmos. Y eso es lo que Perdió. están diciendo. Los predicadores de la prosperidad dicen, llame, no importa quién sea, no importa de dónde sea, no importa si usted es adúltero, fornicario, usted va a ser bendecido. Oye, eso por es Dios. creciendo en gracia. Con la ofrenda se cambia todo. Si tú eres rico y aunque no vivas en adulterio, estás atesorando riqueza. Y lo que Jesús nos enseña es ayudar
ayudar. Hay muchas necesidades, hay muchas cosas para ganar las personas a través de las buenas obras. Hay que ayudar al necesitado. Nosotros no nos va a servir el dinero después de la muerte. De nada sirve. Nosotros estamos Venimos bendecidos. desnudos y nos vamos desnudos. Exacto. Reinel Vergara está en línea. Dios te bendiga, Reinel. ¿Cómo estás? Reinel Vergara, usted sigue nos llamando al 368-4319. Dios te bendiga, Reinel. Aló. Sí, te escuchamos perfectamente. Cuéntanos. Mire, con respecto a lo que comentaba el pastor Sayet, con una persona próspera, de por sí no necesita nada, porque si necesita transportarse de un lado al otro, se le presenta la burbuja de 4 puertas y le da el champi y lo lleva. Y se le presenta de pronto no la burbuja, sino un burrito y lo lleva hasta el sitio que necesita. Sí. Si se tiene hambre, llega cualquier persona bondadosa y le suministra eso. Entonces las prosperidades económicas son añadiduras personales. Sí, añadiduras personales. Lo otro es, yo creo que si se vive con el amor y con compartir, no necesitamos de que un pastor tenga un reloj bien lujoso, un saco bien hermoso. Solamente tenemos que pensar en todas las personas necesitadas, cómo ayudarlas, sin eso no quiere que uno tiene que andar todo salapastroso ni nada de eso, mal vestido. Tiene que presentarse elegantemente para que lo puedan atender a uno, pero siempre pensando en el servicio, en colaborar a todo momento, servirle a todos necesitados. Muchas gracias, Reinel. Pero fíjate que con lo que estaba hablando Reinel, escuché de un predicador en los Estados Unidos de América que se paseaba por la tarima del púlpito de su iglesia y decía, este niño que tengo a mi derecha costó $40,000 de diamantes y este en la otra mano $70,000. Y la pobre gente de la iglesia le da el dinero a este pastor y él es el que se lleva todo para su casa. Ustedes se van a enriquecer, él es el único que se enriquece. Por favor, abran sus ojos, iglesia, despierte, esto es una gran mentira. No se deje meter el dedo en la boca, por favor. Jairo Caraballo está en línea. Dios te bendiga, Jairo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dios me lo bendiga. Amén. Cuéntanos. Primero que todo le doy gracias a Dios por ese programa de bendición que estamos Gloria viendo hoy. Amén. Pastor Ricardo Sayet, no lo conozco personal, pero es una bendición. Y lo animo que siga adelante con unos programas así de bendición. Amén. Quiero aportar algo. Sí. Ese programa que están dando hoy es un programa de bendición porque está aclareciendo mucha confusión que hay en pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día no todos los pastores, hay pastores que están confundiendo al pueblo de Dios diciendo que todo es el dinero, y el dinero no es todo. Tú puedes dar una ofrenda, como decía el hermano, ayudando a la gente, pero están enfocados en el dinero, y en el dinero, y así no son. Así confunde mucho el pueblo de Dios. Así la gente va a buscar a Dios, no es por amor, sino es por el dinero, por la bendición, que si yo pacto esto, Dios me va a dar esto, y no es así. Por eso me alegro de este programa de bendición y lo animo, pastor, que siga dando programas así de bendición. Gracias, para sacar Jairo. el pueblo de Dios, para que abra los ojos del pueblo de Dios, que las cosas no son así, Gloria sino como a Dios. están haciendo. Amén. Claro, hay cositas, ¿verdad?, que son fáciles, pero otras como confunden. Hay doctrinas que son fáciles de rebatir. Por ejemplo, esa doctrina que dice que si vas a pedir una nevera, trae 50,000 pesos. Pero si vas a pedir un avión, ya son como 200,000 pesos. Entonces, vamos a hacer una tabla para... son 10,000 barras, una máquina de coser, 20,000 barras, una silla. O sea, Todo depende de... o sea, ponle nombre a la semilla. Eso de ponle nombre a la semilla, eso no está en la Biblia. Ese- Es falso. Dios te da lo que Él quiere darte. Esa es la Porque doctrina. Él dice, busca el reino de Dios y yo te daré la añadidura. Entonces tú estás sirviendo al Señor y de pronto Él te regala una silla, te regala una mesa, te regala lo que Él quiere regalarte. Pero eso de andar pidiendo la silla verde y la cosa roja, eso no es bíblico, no está en la Biblia. Aunque otros profetas hayan dicho, no, sí, pide la mesa que tiene que ser verde y pide la silla que tiene que ser roja. Eso es mentira. Pastor Ricardo, esa es la doctrina del vivo vive del bobo. Claro, la Por eso visión, visualización. Tenemos que ir a la fuente, a la Repítalo, palabra de Dios. repítalo, pastor. ¿Cómo es la doctrina La de qué? doctrina del vivo vive del El bobo. vivo vive del bobo. Y hoy escuché precisamente una doctrina de este Visualización. vivo, de este vivo diciendo, en un canal cristiano, diciendo que Dios te va a prosperar a ti, no importa que tú seas, no importa donde seas tú, Dios te va a prosperar, pero tienes que traer el altar, tienes que traer una semilla al altar y Dios te va a dar la unción del ¿qué? Del lobo.
La unción del lobo. del lobo arrebatador. O sea, de que cuando tú pactas, tú tienes la unción de que tú puedes arrebatar lo que sea, una casa, una nevera, lo que tú quieras, electrodoméstico. Esto es una gran mentira. Ya nos convertimos en bestias. Nos convertimos. Exactamente. Tenemos una llamada de línea, José Ariel. Dios te bendiga, José, ¿cómo estás? Dios lo bendiga a todos en el programa. De verdad Amén. que es un programa muy edificante. Sí, Hay cuéntame. algo que desafortunadamente, y es muy triste reconocerlo, y es que al pueblo de Dios le falta mucho escudriñar la palabra. Cuando el pueblo de Dios no se humilla y no busca a nivel personal y en su intimidad la revelación del mismo Señor, llega una persona y los confunde. Amén. Con relación a los pactos, nunca se puede decir que nosotros podemos pactar con Dios. Nunca, eso no es Amén. bíblico. Así es. Solo Dios pactó y Gloria pacta a con Dios. nosotros. Así es. Habrán pactos entre hombres, eso sí lo hay. Ah, pero pactos claro. del hombre Ah, no, eso contra sí. Dios, no. Eso no. Lo que sí existe es que uno, como persona que asiste a una obra, como ministro y como apoyo a una obra, uno debe de apoyar económicamente porque estamos Claro. en la tierra. Y económicamente debe uno de aportar. Así es, mi hermano. Y Muchas gracias por su realmente- llamado. Le bendecimos en esta preciosa noche. Muy enfocado, muy enfocado, José quiero, Ariel. quiero que ustedes sepan algo para que alguien de los pastores pueda decir. Un predicador también comenzó a decir, cuando Jesucristo dice, yo hago nuevas todas las cosas, se estaba refiriendo a las cosas materiales, que Él hacía nuevas todas las cosas. ¿Quién nos puede explicar ese versículo como No, realmente tipifica y simboliza? Corto, que se nos acabó el Cuando tiempo. Jesús, en un momento determinado, en Mateo capítulo 10, Él habla de la misión de los 12. Y está hablándole a unas personas que son pescadores. Una persona pescadora en esa época era un artesano. Claro. Y con su arte que tenía, era una persona que vivía en clase media. Esas personas estaban acostumbradas a tener ciertos recursos. Pero cuando el Señor lo va a enviar a predicar, mira lo que le dice. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Porque Él quería presentar el Evangelio, no el interés para que despertara en la gente Claro. por las cantidades de cosas que Avaricia, tuviese, así es. sino de una manera sencilla, Una santidad. para que ese Evangelio llegase Santidad a toda misma. la gente. Esa es la verdadera prosperidad. Entonces, ahí está la bendición. Amén, así es. Entonces Pero esa es nosotros hoy prosperidad en día, espiritual. Amén, así es. Prosperidad material es otra cosa. sí, no entonces mezclemos las cosas. hoy se dan ese tipo de situaciones en las cuales la gente quiere provocar ese tipo de exageraciones Eso. que ya caen en lo hiperbólico. Claro, Hiperbólico, así es. completamente. Entonces eso es algo relativamente nefasto para nosotros en el día de hoy. Claro, Amén. y queremos terminar hoy porque el tiempo se nos agota, pero yo quisiera hacer una invitación a cada uno de estos queridos pastores para el próximo jueves. Otra vez venimos otra vez, Edgardo, y traemos otros pastores, inclusive vamos a hacer una mesa redonda y vamos a hacerlo con preguntas porque Claro. todos queremos hablar. Entonces Claro, preguntas así que es. cada pregunta la respondemos todos y hacemos un programa más donde más participemos, porque Edgar hoy no pudo hablar mucho, la verdad que le interrumpimos, debemos pedir excusas. y nos va a despedir en oración, sí señor, nos va a despedir en oración, vamos a terminar. Sí. Algo rápido. Yo quiero anotar, estar de acuerdo con el pastor Armenta, ya terminando. El problema no es ser rico ni pobre, el problema es tener clara la visión en Jesucristo. Una persona pobre puede estar desviado del propósito de Dios con el hombre y un rico puede estar desviado del propósito de Dios con el hombre. Lo principal en el evangelio, se sea rico, se sea pobre, es entender cuál es el propósito de salvación, el propósito de vida eterna y el propósito que Dios tiene conmigo aquí en la tierra. Como dice Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y creo que esto es lo más importante, porque Dios no condena ni salva, ni por ser rico ni por ser pobre. Dios condena por no creer y no ser obediente al evangelio de él, Señor Jesucristo, como dice Tesalonicenses 1:7, por no haber creído y no haber obedecido al evangelio del Señor Jesucristo. Entonces quiero a todos los televidentes decirle, hay que enfocarnos en quién es Cristo y cuál es el propósito de Cristo conmigo. Eso es lo más importante, eso es lo fundamental en la gracia del Señor Jesucristo. Bueno, ya que me invitaron a despedirlos en oración,
Padre, te damos gracias por este periodo, por Gracias, este Padre. tiempo. Dios, pedimos que cada palabra que aquí hemos Aleluya. expuesto produzca vida y edificación a todos los queridos televidentes. En el nombre maravilloso y glorioso del Señor Jesucristo, damos gloria, honra y alabanza. Amén. Amén. Jesús. Muchas gracias a los pastores en esta preciosa noche por venir. Próximo jueves. El próximo jueves estaremos aquí nuevamente a las 8 en punto. Tan cerca de ti, no se olvide el mismo tema sobre el único pacto que Dios acepta hoy. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.